Suscríbete a La Panterita. Instituto Nacional de Estadística presenta resultados finales del censo 2022. Servicio de baños con desagüe sanitario. En el 2002, el 63% de las viviendas contaban con algún tipo de aguas residuales adecuadas. Para el 2022, esta cifra aumentó a 85,7%. O sea, que 8 de cada 10 viviendas disponen en la actualidad de este servicio. Ingresa al portal geoestadístico del INE, www.ine.gov.py, y accede a todos los datos demográficos. ¿Necesitas un impulso para tu empresa? El Banco Nacional de Fomento tiene el préstamo perfecto para vos, con 2 opciones a elegir: para inversiones fijas, hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia, y para capital operativo, hasta 3 años de plazo. Más información en www.bnf.gov.py o llámanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Impulsamos tu crecimiento. Aprovecha esta promoción que te trae Nissan y llévate una Qashqai 2025 automática en cuotas desde 2.800.000 guaraníes o al contado desde $27.990 con un bono promocional de hasta $2.000. Una SUV premiada por su seguridad, 6 airbags de serie, mayor conectividad gracias a su pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con audio premium Bose, 5 modos de manejo para todas tus aventuras y techo solar panorámico. Sofisticación, estilo y seguridad. Esto es Nissan Qashqai, financiación propia del Grupo Garden. 1 de marzo. Deporte total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. A nuestros televidentes que nos ven y escuchan en todo el mundo a través de la aplicación igualmente. Bienvenidos a esta jornada del día jueves. Otita, ¿cómo te va? Buen día, cordial saludo para todos. Benicio Martínez. ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, Cerro avanzó sufriendo, con susto en la Copa Paraguay. Casi queda eliminado ante el equipo B, digamos, de Recoleta. Aunque el presidente dijo equipo C, no creo que sea tanto, pero de todas maneras... No es así. Solamente 4, lo dijo Ernesto ayer, 4 de los habituales suplentes jugaron ayer. Después toditos son de la tercer escalón, por decirlo así. Suplentes de los suplentes. Increíble el Cerro Porteño. No tiene vergüenza. No tiene vergüenza los jugadores. Ayer los penales les salvó de una vergüenza mayor. Claro. Sí, porque el 2-2 es como una derrota moral, Justita, para un equipo que puso todo su titular ante un equipo... Escuchalo a Da Costa. Para mí Da Costa declaró como tenía que haber declarado. Da Costa tiró la posta, no. Se salvó de un bochorno. Esa es la verdad. Pero la verdad, parcialmente. Por aquello de que a través de la tanda de penales clasifica. Pero... la propuesta de juego, la actitud del equipo en el trámite del partido. ¿Qué es lo que pasó? Porque yo le escuché a ustedes, después escuché yo otra vez que hablaron de la cancha. Costa que Chico da Costa habló también un poquito del terreno. Sí. Pero hay otras cosas que no... La cancha está muy maltratada. Hay que darle un descanso a este escenario. A la cancha del 12 de octubre. Sí. Y ya está. Hay programación. Del Sol. De Sol de América. Sí. Hay que darle descanso. Sí, hay que darle una pausa. Sí, ya basta ya. Abusaron ya. Está golpeado, ¿no? Sí, abusaron. Pero al margen de eso, no vamos al manto piadoso de la cancha de Arrabe. Cerro se eliminaba y hoy estamos hablando de un cambio de técnico. Claro. Por la forma que jugó Cerro. Este, por ejemplo, fue un golazo de contra. ¿Este fue el primero? El primero, de Ríos, a los 22 del primer tiempo. Tercera llegada del equipo de Recoleta, que apostó siempre a la contra, a la velocidad. Imagínense, el gol de Ríos, por ejemplo, la definición. Si pasamos otra vez... es una circunstancia de juego, pero regularmente se da en los partidos del campeonato. En los partidos del campeonato, pero ¿cómo lo define él? Sí. Es didáctico. Y cómo filtra la pelota López.
hizo una galopada de su cancha. Este pase me hace acordar al pase de Enciso que no definió Almirón. Por ejemplo. Muy similar. Muy similar. Brillante. Muy similar. Y es un pase también parecido al que recibió Brian, pero sí marcó para Olimpia. Sí, no, espectacular realmente. Y después empata a 0, después se pone en ventaja contra Recoleta. Sí, a los 42 empata. Dicen que es gol de escuela de fútbol, Sí, ¿cierto? Yo no he visto el gol, yo escuché. 42 empata a Chico da Costa, que estuvo ahí muy feliz. Cuando siguió el partido. Sí. A los 42, 42 del primer tiempo. Sí, no. Y hubo 3 de descuento. Y en minuto 46, o sea, un minuto de adición del primer tiempo, estamos hablando, le hace el segundo el Loco Pérez. Termina el Loco Pérez que no juega, ¿eh? Sí, que no juega. Que no juega, él es suplente. En una jugada de táctica fija, Cerro Porteño, por favor. No, si va a marcar así. No, una escuela de Si va a marcar así. Increíble. Eso es desidia. Sí. Desidia, sí. Brillante. Ese es el adjetivo calificativo, Tano, que grafica la conducta y la actitud de los jugadores anoche de Cerro Porteño. Cerro Porteño, 1. Marca registrada. 2. Equipo grande. 3. Pretende ganar el campeonato clausura. Pero con esta actitud, jamás de los jamases. Ahora me entero también, bueno, que Iturbe, que no venía luego rindiendo, va a quedar fuera de todo el campeonato. Sí. Iturbe tiene un problema aductor y ahora se está haciendo ver, pero él va a salir. Pero estaba jugando así entonces. Y no sé si va a jugar todo, o si va a salir totalmente o va a descansar unas cuantas fechas. Él no quiere abandonar el equipo, pero es muy difícil. Entonces estaba jugando con molestia. Y no sé. Estaba jugando con molestia. Bueno. Y a lo mejor le va a tomar un tiempo y vuelve para las últimas fechas. Claro. Pero jugar así tampoco le conviene a él porque es centro y foco de crítica. Sí, cuestionado permanentemente. Tercer gol de Chico da Costa en Copa Paraguay. Él había jugado la final de la Copa, fue vicecampeón con Sudamérica. En aquella final que Olimpia le gana a Sudamérica la Copa Paraguay. ¿Recuerdan? Sí. Chico da Costa formó parte de ese equipo de Sudamérica. Fue finalista con Sudamérica, Chico da Costa. Y ayer anotó los 2 goles de Cerro Porteño y después anotó el penal, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, su tercer gol, 3 goles tiene en Copa Paraguay Chico da Costa. Y la forma en que se retiró el míster Manolo, tenemos ese material, ¿verdad, Mano? Para que ustedes escuchen un poco y después vamos a ir a los penales para compartir. Pero cómo retornó para el inicio del segundo tiempo también. Viste que tienen que cruzar toda la cancha, ¿verdad? Frente a nuestra cabina. Vamos a escuchar. ¡Andate tu casa, Manolo! ¡Andate a tu casa, Manolo! Y andate a tu casa y un montón de cosas más, ¿verdad? Así se fue el técnico del club más popular del fútbol paraguayo, de una ciudad, de una cancha como Villa Alicia, donde no todos los que van siempre son gente a que habitualmente va a alentar a Cerro Porteño. Claro. Imagínate que le griten así como le gritaron así se retiró clasificando. Clasificando. Y se retiró ¿Te imaginas? clasificado. No, ahí no sé. Pero además, un escenario donde los protagonistas están muy expuestos al público. Y sí, pero expuestos le van a Ya sé, pero una cosa puede dar 50 metros. Fíjate Y que otra lo del cosa beso, ahí por cara a ejemplo, ya cara. quedó instalado. Sí. Ya quedó instalado. ¿Te hablaba lo del beso, beso? Fíjate, ayer. Fue algo innecesario que hizo el técnico. Pero esta vez ya no tiró que- beso. ¿Cómo? Ya no tiró esta vez. Esta vez aguantó para reclamar, pero Y para no hacer ningún tipo de gesto tampoco. sacando un poquito la responsabilidad del entrenador. Hay jugadores que no... No. Algo pasa Por en eso, Cerro. yo dije anoche, Tano, hay un mar de fondo Sí. que nosotros desconocemos. Y yo pensé No que es normal, no es normal. Yo pensé que el plantel de Cerro, saca técnico, ya se había limpiado. Sí, porque está por esa fama Pero también. por lo visto, no sé. No. Este puede ser un rival, con todo respeto a Recoleta, porque no es el titular, el que está a punto de ser campeón, le falta 3 puntos para, digamos, para asegurar su presencia el próximo año en la División de Honor, para ascender, digo. Es el tercer equipo. Lo que quiero nomás, con todo respeto, este equipo de Recoleta no tenía que haber pasado la media cancha anoche. No, ponele
ponele, porque el nivel de Cerro tampoco es bueno, ponele que Cerro haya jugado horrible el partido. Jugando horrible el partido, Cerro lo tenía que haber ganado 1-2-0. No, pero tranquilo. No tenía que haber ido a penales. No, por la grandeza de Cerro, por la camiseta, por la diferencia que hay de plantel entre uno y otro. Lo que vos quieras. El presupuesto, todo lo que vos quieras, calidad, todo. No podía Cerro, yo creo que hubiesen salido ayer con el rostro colorado. Pero espera. Tenían que tener vergüenza de lo que pasó. Vos dijiste que declaró Chico, yo creo que salieron, misma, ¿verdad? Vos dijiste, fue una gran verdad cómo declaró Chico da Costa. Sí. Y bueno. Da Costa dijo, pasamos, pero no teníamos que haber pasado de esta manera, dijo. Y ahí está. Pero lógico. ¿Verdad? Es más que eso que otra cosa. No, pero Y que se pongan la pila porque... Pero al decir nomás de que es el tercer equipo, suplente de los suplentes. que... Yo no sé si es el No, tercero. yo no creo eso, buenísimo. eso no sé. Bueno, No sé. pero y ponele que sean los titulares. No me vayas a poner nervioso. ¿Por qué te va a poner nervioso? No va a tener 3 equipos Tiene Recoleta. 3 equipos. Recoleta no tiene 3 equipos. Escuchame Era el una equipo cosa, alternativo. pero estamos hablando de Recoleta. Alternativo. Pero estamos hablando de Recoleta. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, y entonces, ¿qué me venía acá con historia? Aunque sea el tercer equipo es la sub-20 de Recoleta. Jotita, pero aunque sea el primero, el que está por ascender, el puntero del campeonato intermedia. Tenía aunque que ganar sea el el puntero. Cerro. Pero lógico. Claro, Pero eso estamos nadie de te acuerdo. discute. Y bueno, Eso no no te estamos discute. discutiendo. Eso no estamos discutiendo. No son los terceros, nomás lo que te digo, porque Recoleta no tiene 3 equipos. Tenemos un invitado, te escucho. Justamente a pedido tuyo esta entrevista, vos que le viste, que comentaste el partido por la radio. ¿Cómo se llama? Tu jugador, el nigeriano. Ah, sí. Feji Seistan. Feji, ¿cómo te va? Bienvenido. Luis Feji, Enrique no. te recibe. Estoy más tranquilo yo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenas tardes. Bueno, contanos un poco, porque acá el profe se puso un poco nervioso, ¿verdad? Bueno, ¿qué significó y qué sensación tuvieron con la gran exposición que hicieron frente a un club como Cerro Porteño en el partido por la Copa Paraguay, Feji Seistan? A ver. Se nos fue un poquito la comunicación con Feji. Vamos a recuperar en un ratito, Ahí, a ver. Ahora sí, Feji, te escuchamos, a ver. Feji. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Me copias? Sí, ahora sí. Bueno, te preguntaba la sensación que les dejó haber jugado así tan bien frente a un club como Cerro y haberle llevado hasta los penales. Estamos muy felices, muy felices. Obviamente Cerro es uno de los clubes más importantes. Te vamos a llamar directamente por teléfono, Feji, para conversar contigo, porque creo que el internet está bajo ahí. Pero bueno, ahora lo de Cerro Porteño, yo coincido que si ayer Cerro se eliminaba, hoy era el tema de un nuevo técnico, o anoche ya se definía que dejaba de ser técnico. ¿Cómo llegó el señor Araujo? Y más o menos. Participó poquísimo. ¿Eh? Por lo que yo vi, participó poco. Sí, poco. Pero jugó con los cambios que hizo Manolo, lo hizo jugar con línea de 3 volantes, delante de la línea de 4 en el fondo, que no sé por qué tanto tiempo mantuvo 4 en el fondo. Había solamente el Loco Pérez solito. 4 defensores para uno solo. Hace rato. Después lo sacrificó a Alan Benítez, no, a León. Pero en un momento dado, el segundo tiempo lo puso a Piris, Araujo y Pachi. 2 extremos. Iturbe, Cecilio y Da Costa. Imagínense. Por los nombres no mataron. Claro. ¿Verdad? Sí. Tenés que copar todo, no se tiene ni que mover este rival. Y no fue así. Yo vi en cancha un equipo liberado y otro equipo súper exigido. Exacto. Yo me imagino lo que habrá sido la charla del técnico de Recoleta. Muchachos, entren a divertirse. La responsabilidad es de Cerro. Así Por eso vimos un equipo con tanta soltura. Sí. Y no vimos un equipo que en ningún momento tuvo exigencia física, porque Cerro no lo forzó nunca. Recoleta terminó tranquilo el partido. No, sacrificio es lo que siempre. Algunos jugadores que tuvieron la oportunidad de mostrarse. ¿Ese es el nigeriano, el que pateó? Sí, este es el nigeriano. A ver su gol. Tranquilo, pateó. ¿Y Chico da Costa?
También. Lo descolocó total. Voy a hacer una comparación odiosa. El partido que yo hice de Copa Paraguay Olimpia Colegiales, a los 30 minutos del primer tiempo ya se empezó a notar la diferencia física. Sí. No fue el caso de este equipo. No, Cierto, no, más de si Colegiales está para irse a la B, último, pero para que tengan una idea, siempre se va a notar La una diferencia diferencia física entre una categoría y otra. Ahora estamos hablando Anoche de no se vio. Estamos hablando de equipo Recoleta que está a punto de ascender a primera división, a la profesional, ¿verdad? Que está haciendo buena carrera. Sí. ¿Verdad? Y Igual le tenés que marcar. ya sé, yo no diferencia. dudo eso, Jotito. Igual le tenés que marcar diferencia. No, Es un equipo... no le marcó. Y ya sé, yo vi que no le... O sea, yo vi solamente el segundo tiempo y no No le marcó. no. Es para el diván. Lo de Cerro Porteño es para el diván. Sí. Y yo hoy digo, va a arrancar la segunda rueda del campeonato clausura y Cerro jugando así no le va a dar la nasta para llegar. No. Pero ni jamás. De los jamás. Pero ni jamás. Además, si Cerro sigue así, en la tercera fecha del torneo de la segunda rueda de clausura ya se va a quedar fuera de todo. No solo eso, sino que si sigue así en esta disyuntiva, hasta puede quedar fuera de Copa. Si Guaraní suma, si Nacional sube, si 2 de mayo ratifica lo que dice en la primera rueda, y a Cerro lo van a joder. Bueno, está en retorno Feji con nosotros. ¿Estás en línea? Sí, señor. Ahora sí. No, te preguntábamos un poco la sensación, lo que significó para ustedes enfrentar a Cerro Porteño, un equipo como Cerro tan grande, y haberle hecho un gran partido, Feji Stein. Significó bastante porque obviamente sabíamos de lo que es Cerro, es uno de los equipos más importantes de Sudamérica. Sabemos la jerarquía que tienen los jugadores y todo lo que son, pero ese partido para nosotros ayer era una oportunidad también para individualmente, ¿no? Para demostrar lo que podemos dar, lo que somos como jugador. Y esa motivación también te lleva a tener rendimientos así. Nada, eso creo. Entiendo. ¿Qué les dijo el técnico, el profe, qué les dijo antes de entrar en la charla ahí en el vestuario? ¿Qué les dijo? Que es un partido muy importante, obviamente queríamos ganar, porque todo el equipo que sale a la cancha a jugar quiere ganar, pero sabemos que, bueno, Cerro es Cerro, ya eso tiene más posibilidad de ganar que nosotros, pero que salgamos a hacer nuestro partido, disfrutamos el momento, que son momentos únicos, andás a ver, por ahí no te toca tener un partido más contra Cerro, hay que disfrutarlo, y creo que hicimos eso. Exacto, y cuando llegaron a los penales, ¿qué pensaste cuando llegaron a los penales? Te tocó el turno patear el primero, ¿eh? Es siempre el primero, es cargado de tensión, ¿no? Si digo que estoy cargado de tensión, te miento, no. Para mí, no, o sea, en lo personal, digo, yo no estaba nervioso ni nada porque sabía que lo iba a hacer, sabía que iba a hacer gol. Pero nada, o sea, yo estaba confiado que iba a hacerlo. ¿Cómo es que hablas también el español? ¿Estuviste antes dónde? Por eso hablas también del español, Feji. Sí, estaba antes en Argentina. Vivía 7 años en Argentina. Ah, pero sos nigeriano, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y hace cuánto que estás aquí en Recoleta? Es mi primer año de Recoleta. En este año sumé al equipo. Ah. ¿Y habías llegado directamente para Recoleta o viniste en otro equipo antes? No. Yo año pasado estuve en Atirá. Ah, estuviste ya por Atirá. ¿Jugando ya también la intermedia? Año pasado jugué. ¿Cómo? ¿Jugando en la intermedia por Atirá? Sí, señor. Año pasado jugué en la intermedia con Atirá. Ah. Tu padre fue jugador profesional, ¿cierto? Sí, señor. Sí, jugó bastante ahí, llegó a la selección nigeriana y eso. ¿Qué año jugó tu papá en la selección? Porque vos sos joven. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 25. La verdad, no sé, no pude verlo jugar. Todo lo que sé son por cuentos, por gente que me hablan de él y eso, pero yo lastimosamente no pude verlo jugar.
sé que por lo que dice la gente y eso, es un gran jugador. ¿Vos lo viste, Benicio, en cancha? Sí. ¿Qué tal, Felli? Estuve viendo tu partido anoche. Felicidades por la actitud que mostraron en la cancha, ¿no? Más allá de la definición. Muchas gracias, señor. Sí. Bueno, digo, ¿cómo soportaron ese ritmo, digamos, intenso? Porque corrieron bastante ustedes, porque era ese sacrificio, esa cuota de sacrificio, una condición muy importante para aguantarlo a Cerro, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados a eso. O sea, en la pretemporada nos matamos en la pretemporada antes que arranque el torneo. Tenemos un gran preparador físico que nos pone a todo ritmo. No importa quién juega, los titulares, los suplentes, de la reserva, lo que sea, estamos todos casi al mismo nivel en lo futbolístico y también en lo físico. Tenemos un gran equipo de trabajo en ese aspecto, así que estábamos muy bien físicamente. Felli, y digo, el plantel, logísticamente, ¿bien apoyado por la directiva, por el presidente en este caso, Luis Vidal? No, para mí es el mejor club de Paraguay, de Coleta. Muy ordenado, qué sé yo. Estuve solamente en 2 clubes y lo que demuestran, cómo acompaña el equipo, lo ordenado que es impresionante. A mí me llamó mucho la atención que sean así. Es muy, muy ordenado. Y se cumplen al toque, o sea, no pasa ningún día, se pagan al día, el premio, salario, todo lo que es. Te da ganas de trabajar, o sea, no tenés excusas, digamos. No hay excusa. Bueno, le pediste la camiseta de Iturbe, te la dio, ¿eh? Sí. Bueno, tenía un recuerdo del partido de ayer y bueno, Iturbe es alguien que, no te voy a mentir que lo vi mucho tiempo, pero es alguien conocido, digamos. Y para tener un recuerdo le pedí, gracias a Dios me lo dio. Bueno, Felli, gracias por el tiempo y bueno, que asegurar el ascenso a la profesional el próximo partido. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está el jugador nigeriano del Deportivo Recoleta que marcó el primer penal, que jugó el partido y que, bueno, es llamativo. Ya, pero hace rato en Sudamérica, estuvo en la Argentina mucho tiempo. 7 años. Vino a Tirá y ahora está en Recoleta. Habló muy bien de Recoleta. ¿Quiere seguir por lo visto? Bueno, una breve pausa y ya venimos. ¿Le querés tirar algo más, un mensaje más a Manolo? Se le escapó la tortuga. Manolo tiene grandes responsabilidades, pero no es el único responsable tampoco. Yo no dije eso. No, yo estoy diciendo, no es que vos estás diciendo, yo estoy diciendo, no. Acá hay jugadores que parece que le da igual, le da exactamente lo mismo. Y ese tiro de esquina al segundo gol delata eso. No puedes, como dijo, tan displicentemente, como querer minimizar al rival. Empataste el partido, se va al primer tiempo y un tiro de esquina y... Ni escuela de fútbol lo marca así. No. Horrible. Ni escuela de fútbol marca así. Pausa y venimos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacinetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushback Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que
que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Ellopuchupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Me escribió un terotero que anda por Cerro y me dice definitivamente que Iturbe no está bien, que tiene problemas con el aductor, pero que él no quería dejar el equipo y que venía jugando con molestias. Y ese es un error de Manolo. Y ahora tiene que parar. Ese es un error o de si no, Manolo. nunca se va a recuperar. Ahí eso entra en el rango del entrenador. Claro que es un problema de conducción. Claro que es un problema de conducción. A ver, si yo lo pongo a Iturbe y me dice, no, yo quiero jugar, está bien, yo valoro la voluntad del jugador de jugar. Lo voy a poner un partido, lo voy a poner 2 y veo cómo está Iturbe y veo que no está bien, que no juega bien, que se equivocan todos los pases y le digo, ¿sabes qué? Descansá, tranquilo, porque así no podés jugar. ¿Para qué lo pones? Si lo terminás exponiendo. No le hace bien a Iturbe, no le hace bien al equipo y tampoco le hace bien a Manolo. Entonces, paralo. Pero entonces, eso es un análisis muy básico, muy elemental, Jotita, ¿verdad? Lo que te quiero decir es esto. Capacidad de discernimiento de parte del técnico para tener visión de la situación de un jugador importante para dentro del plantel, como el caso de Iturbe. En buenas condiciones es un jugador importante, en buenas condiciones. Pero así algo luego pasaba, Benicio. No venía rindiendo él hace rato. Yo incluso... Bueno, pero acá pues dice, tu terotero te dice, jugaba así. Sí. Entonces con eso... No quería abandonar el barco, él y jugaba así. Pero no es lo que él quiere, sino lo que corresponde, nomás lo correcto. Bueno, pues ella entra en lo que dijo Jotita, que si el entrenador sabe, tiene que darse no puede cuenta. ir el deseo de uno, no puede ir en contrapartida a lo que beneficia a todos. No, porque el si vos tenés interés un jugador, de todo. Claro, porque si vos tenés un jugador que no te está funcionando, que no te rinde, vos lo metés para que sea solución dentro de un equipo y no te soluciona nada y no te aporta, le termina perjudicando al equipo. Entonces, se perjudica él después también. Te va a decir Manolo, no, yo lo necesitaba porque Aguayo estaba lesionado, porque fulano estaba cansado, porque Mengano tenía gripe, porque Tritano estaba con no sé con qué, y lo tenía que usar. ¿Vos cómo jugás con el autor con molestia? Súper incómodo. El autor es súper incómodo y la realidad es que justo tal vez coincidió con la lesión de Aguayo. Aguayo todavía no estaba en cancha. Entonces lo terminaba utilizando así. Pero ahí está la responsabilidad del entrenador. Vos tenés que buscar las soluciones. Y si tenés que recurrir a los chicos. Y tenés que hacerlo, porque jugadora media no te sirve. Sí. Es más, al final terminó siendo una exposición innecesaria para Iturbe que hoy nadie lo puede ver. Sí, no. Porque llegó como el gran refuerzo y hoy es menos que un jugador más. Sí. Entonces, al final, todo lo que ha ganado Iturbe lo ha perdido en 6 meses. No, hasta el punto que mucha gente ya decía, este es un exjugador, decía por él, Sí. por su rendimiento, y nadie podía creer el rendimiento que tenía. Y si va a jugar con dolores del aductor o con problemas. Y ahora el terotero me dice que él va a ir tiene que cortar, o si no, no se va a recuperar. Sí, va a parar. Sí, va a parar, no sé, se tiene que tratar. Porque si nosotros cerramos los ojos, el perfil, el rasgo futbolístico de Iturbe y de Cecilio, estamos hablando de que Cerro Porteño tiene dentro de su plantel, por nombre, los mejores extremos. Ante la ausencia de Tito Villalba y Lorenzo Melgarejo en su momento, como lo fue en Libertad. Hoy Cecilio por izquierda y Iturbe por derecha, a plenitud. No, es cosa seria. Que mucha gente puede criticar, además son gente que tiene un salario alto. Yo sé cuánto gana Iturbe, no lo voy a decir porque no es una cuestión de él, es su negocio, es perfecto para él, ¿verdad? Pero son jugadores de mucho costo para la institución. Estamos hablando de jugadores donde vos... Sí. Pues ya dije, creo que la vez pasada cuánto gana. Pero bueno, vamos a escuchar al chico de Acosta. Se clasificó, no, era importante. No era la manera, la verdad. Me gustaría decir que hay que saber sufrir, sí, hay que saber sufrir, pero hay que mejorar, hay que presentarse mejor en la cancha todos. Y lo que pude resaltar es que dentro de las dificultades supimos clasificar, tuvimos tranquilidad también en los penales, la cancha. Es lindo volver acá, ¿no?
Yo la verdad fui muy bien recibido acá en Paraguay, en Sol de América. Y obviamente el estado de la cancha no es lo mejor. Yo sé que tienen muchos partidos acá y complicó un poco nuestro juego. Pero clasificamos, era lo importante. Hay que escuchar ahora a Manolo y ver qué se puede mejorar. Sí, que tenemos la pelota, ¿verdad? Y después falta encontrar una mejor manera de hacer daño, no de circular tanto la pelota, yo creo. Creo que puede ser eso. Hay que escuchar lo que va a decir Manolo y, bueno, mejorar. Suelto, me parece, sin ninguna presión. Se hicieron fuertes atrás. Tuvieron una contra y un gol de pelota quieta que no termino de entender. No podemos sufrir ese tipo de gol así, más en Copa, que es mata-mata, ¿no? O mata, mejor diciendo. Pero bueno, resaltar que podemos dar la vuelta. Bueno, el mismo acaba de decir eso que estábamos hablando el gol que le hicieron, el segundo. No. No te pueden hacer un gol así, te dice. El mismo. El mismo está reconociendo. ¿Verdad? En fin. ¿Le quieren escuchar a Manolo, verdad? Da Costa hizo otra crítica también. ¿Cuál es la otra? Y dijo, hay que tocar menos, dijo. Vamos a ver qué dice. Que tener menos circulación, dijo. Sí. Más verticalismo. Claro. ¿Cómo va a tener verticalismo si nadie se mueve? Y no se muestra, pues, no pica nadie va al vacío, nunca busca el espacio. Y él, Da Costa, por ejemplo, está tapando con goles su plenitud, porque él no está pleno. Él no está pleno. Pero por lo menos te aporta algo. Pero hace goles. Está haciendo goles. Sí. Hay una gran ventaja que tiene él. Es muy inteligente para jugar, para moverse. No, es que él es bueno. Él, así como está, es mejor de lo que están. Sí. En muy Cerro. inteligente. Él es el delantero más técnico que tiene Cerro. Sí. Totalmente. Así mismo. Era como, ¿te acuerdas el que era centro delantero que se fue a gimnasia después? Boselli. Boselli. A estudiante. Ese era un... sin pelota al menos era muy inteligente. Qué gusto. A mí me encantaba verle, porque era un señor, aparte fino, un tipo fino. muy inteligente para jugar. Y se nota, maduro, y eso es lo que tiene Chico da Costa. Pero todavía, como dice Costita, estoy de acuerdo. Le falta alcanzar exacto. Le falta esa movilidad, ese sprint corto. Ahora, hay una pregunta. Antes de escucharle al Mr. Manolo. Jotita dice, ¿cómo hacer más vertical si nadie se muestra, nadie se mueve? Ahí. Muchos de los jugadores o flojedad del entrenador también. Las dos cosas. Las dos cosas. Compartido. Compartido. Porque él le tiene que sacar provecho a sus jugadores. Claro. No, y aparte... Y si el jugador no responde, pues tiene que buscar otra cosa. Otro. Claro. Bueno, parece que quien juega todo pelota a los pies. Entonces podemos decir una proporción de, no sé, 50-50. Pero yo creo que hay un 60%. Ayer, in situ ahí, que se puede apreciar más, 60 los jugadores y 40 ponerle. Es que el porcentaje es más alto siempre para los jugadores. Eso no es lo que la parte resolutiva, pues, sentido común. Hay, pues, circunstancias del juego que vos por oficio, jugador de la división de honor de Cerro Porteño, pues no tenés que tener ventaja sobre un rival que es de la... Claro, pero ahí entra ya el tema del entrenador, la responsabilidad importante. Vos no podés poner un jugador que no esté entero. Claro. Ese ya es tu responsabilidad. Ese es del jefe de grupo, del que arma el equipo. El ejemplo es sencillo, Luis Enrique. El ejemplo único tenemos en este momento con la presencia de Alfaro en la selección. En dos prácticas. En dos prácticas puso el sofá en la sala y la ladera en la cocina. Pero Manolo hizo algo similar. Sí. El problema es qué pasó después. ¿Cierto? Porque al principio dijimos, bueno, todo bien. Sí, no, yo le dio forma, estaba para ser campeón de la apertura. Ante la presión de Luis Enrique, yo tuve que reconocer un día, bueno, sí, ordenó la casa. Sí, claro. Ordenó la casa. Sí, es cierto. Y hace entonces, hacer la secuencia de los entrenadores entonces. Cuando llegó sábado ocurrió lo mismo. ¿Y después? Cayó en el tobogán. Llegó Manolo, pasó lo mismo. ¿Y después? Entonces, Ale, ¿qué es lo que pasa entonces? Las deducciones. Jugadores. Pero jugadores sí o no. Sí, claro, sí, están mintiendo. Es un poco, o sea, es compartido. Porque a mí no me gustan los planteamientos que hace Manolo muchas veces. Yo dije el otro día, para mí se equivocó al arrancar el segundo tiempo como arrancó contra Libertad teniendo un hombre menos. Se equivocó. Vos tenés un equipo que, entre comillas, dicho por él mismo, está cansado, que esto, que lo otro, y arranca el segundo tiempo ganando el partido 1-0, con Cecilio Domínguez fuera de forma, lo dijo él que estaba para jugar 30, terminó jugando todo el partido, inentendible, con Francisco da Costa que no presiona arriba, que no corre, que no es solidario a la hora de retroceder,
ahí ya tenés 2 hombres menos otra vez para marcar. O sea, ¿verdad? con el expulsado 3. Y con el expulsado 3, entonces vos jugás y ahí está, y lo sacaste a Rodríguez, que es tu volante un poco más mixto que el de todos los que estaban en la mitad de cancha, lo pusiste a Morel volcado por derecha, lo pusiste a Pachi ahí como un doble 6 mentiroso, hiciste un bochinche. Claro. Entonces, eso es responsabilidad del entrenador. Ahora, si yo le digo a un jugador, no me pida más la pelota acá, anda a buscar el espacio vacío, y el jugador se me queda parado al costado de la línea pidiendo la pelota al pie, y esa ya es responsabilidad del jugador. Y ahí toma decisiones de los jugadores que vos no entendés. Ayer, por ejemplo, yo vi en 5, 6 o 7 oportunidades que tenían los jugadores de Cerro para dar un pase hacia adelante. Yeah. Y porque había un jugador que estaba a 5 metros de él, ya no le querían dar el pase para el costado o para atrás. Eso es falta de confianza, eso es no querer arriesgar. No. Eso es tener temor a equivocarte, y eso es responsabilidad de los jugadores. Por ejemplo, en la jugada previa al gol de apertura, ese pase filtrado para Río, el autor del gol de Recoleta. López, el jugador, recupera la pelota en la zona defensiva de Recoleta, le pasa en velocidad por el medio. Ninguno se animó a hacerle una falta táctica. Hizo como 20 metros la corrida para filtrarle el pase al compañero. Nadie le atajó en el medio. No, pues. Y ahí pues entra el término que metió Tano, desidia. Ajá. Vamos a escuchar al Mr. Manolo. Bueno, primero felicitar a Recoleta por lo difícil que nos lo ha puesto y por la magnífica temporada que están haciendo. Después, ser honesto, en todos los países he vivido desde los 24 años que llevo de entrenador, en todos los países siempre suele ocurrir que hay sorpresas. Recoleta la ha rozado porque la ilusión que han puesto y las ganas es superior a cualquier otra cualidad. Y bueno, lo importante es que un equipo tan grande como Cerro, por lo menos hemos sabido sobrevivir ante la presión, las ganas y la ilusión que ha puesto Recoleta. Simplemente la seguridad defensiva que teníamos el año pasado pues se ha perdido. Hay que seguir buscando soluciones en defensa. No se puede, cada vez que nos llegan a hacer gol, ¿no? Teniendo los grandes porteros que tenemos nos rematan con mucha facilidad. Primero, y son a modo de excusa, ¿no? Jugar en este tipo de campo no favorece para nada al equipo que propone jugar. Tú lo has dicho, que intentamos, buscamos, pero es muy difícil controlar un balón en este campo que tú estás pisando. Eso es una excusa, pero bueno, es lo que hay. Estamos la situación que estamos en el país que estamos, no hay ningún problema, hay que aceptarlo y no excusarse. Después, pues la verdad que en todas las copas nos pasa, ¿no? Yo como entrenador de Sevilla, un año nos eliminó un equipo de Segunda División B, en el Zaragoza igual, con el AEK de Atenas fuimos campeones de copa, pero estuvimos hasta los penaltis con un equipo inferior. Es decir, que es muy complicado, muy difícil, porque la motivación que tienen los equipos a priori más pequeños demuestran que con ilusión y con ganas se puede combatir cualquier otra cualidad. Bueno, el Mr. Manolo le liquida a Benicio, a Jotita, al Tano, a mí, a todos. Nos está liquidando con esta declaración, que ya la hizo, y que ya se escuchó. Él dijo, yo llegué en otras copas, en otros países, puso como ejemplo. Llegué ganando en penales contra equipos, que es difícil. Sí, pero no mintió. No mintió, no. Aparte reconoció el esfuerzo de Recoleta. Para mí, de la última conferencia, esta es la más sensata que hizo, la más sincera. Salvo otra vez el planeo de la cancha, que la cancha para los dos, para todos, ya sabía, innecesario de vuelta a tocar el tema del campo. Yo voy a destruir su teoría de la cancha nomás con una sola frase. Vos podés jugar en una cancha mala. Y eso te va a complicar para triangular, te va a complicar a lo mejor para tirar un buen centro, te va a complicar para buscar una pared, te va a complicar para salir jugando desde el fondo con tus centrales, tu volante central, tus laterales, abriendo amplitud de cancha, todo lo que vos quieras. Pero el mal estado del campo de juego no te impide correr. No te quita actitud. No te quita recorrer metros que tenés que recorrer para sacarle ventaja a tu rival. Eso no. ¿Le puedo usar otro argumento? Digo, Usando Maya Benicio. Digo, cuando, Manolo, tu equipo perdió el título campeón de la apertura, ¿en tu cancha era mala la cancha? La mejor cancha del país hoy. ¿Y pues? Con la del defensor. La cancha es... Por eso te digo, pues. Entonces, es seguir poniendo estamos? carne a la parrilla. Vamos a una situación más cercana. ¿En dónde empató un equipo como... Trinidense empató la Nueva Olla. Con un primer tiempo horrible. Sí.
Sí, hace poco, eso fue hace poco. Ya y por eso te digo, hace poco. No fue en la apertura, fue ahora. Ahora. Y después le terminó ganando Tacuaría Trinidense. Ahora, algo hay. Hay un mar de fondo. Algo hay, porque que él no empezó sabemos. muy bien. Estaba haciendo todo bien, todo parecía bien. No estoy culpando solo al entrenador, digo, ¿verdad? De Cerro. Pero hay muchos jugadores que han... Ahora que el Terotero me comentó lo de Iturbe, que fue lesionado, su nivel, te juro que no era para ser titular. No estaba para ser titular. Cuando estaba Arce, el tema era físico, supuestamente. Problema del preparador físico de Arce. Hacia ahí se apuntó el problema. Sale Arce, sale su preparador físico, viene fulano, empieza como un avión y termina como un avión de papel, que llega solamente hasta donde te da la vista, ¿verdad? Entonces, después viene otro, Saba recién, misma situación, volaba. Parecía un equipo de... La Sabaneta nivel. Era. Increíble, sí. Vos lo titulaste así, mucho ritmo, mucha intensidad, no sé cuánto le metió Bolívar acá. Entonces, siempre pasa lo mismo. Y conste que han cambiado varios jugadores, supuestamente aquellos cabecillas lo habían limpiado, pero al final sigue siendo un equipo sacatécnico este equipo de Cerro. El Terotero también me comentó, un Terotero, que el presidente va poco. Sí, pero... Le pregunté yo al Terotero, y el presi se va, y no, viene poco, me dice. ¿Y no puede ser eso? No sé, busco, trato de sumar nomás algo porque... No sé si esta gente no cobra, a lo mejor están desmotivados porque no cobran. Hay un 3 mesecitos que no cobra. Quiere que aparezca si aparece a fin de mes lo que tiene que aparecer. El Terotero me contó, el Terotero entra a la cancha, ¿eh? Ojo, este Terotero entra a la cancha, que generalmente deben 3 meses y cuando está por llegar al tercero, paga 1. Ahora parece que están con 3. Bueno, si vamos por eso, es normal. Olimpia tendría que estar peleando el descenso. La última posición de la tabla. Olimpia es puntero del campeonato perdiendo un solo partido. O sea, acá es sencillo el tema. Si el presidente del club no tiene tiempo para irse, bueno, que analice, que haga un poco una cumbre ahí con los dirigentes. Yo no tengo tiempo, muchachos. ¿Sabe que a partir de ahora hacete cargo vos? Yo voy a firmar los cheques. No sé cada cuánto firmo los cheques, se le paga el salario, hacete cargo vos. Ahora, tampoco el jugador de fútbol sabe cuál es su trabajo. Saben cuáles son sus funciones, sus obligaciones. Él firmó un contrato. Él percibe un dinero por lo que tiene que hacer dentro del club. No puede ser porque yo me tenga que ir al club y a ver, ¿dónde está el presidente? No, yo voy a entrenar mal porque no vino el precio. Yo le quiero dar al precio. Le quiero dar al precio. ¿Presi? ¿Dónde está el precio? No, es así. Ahora, si vos tenés un problema económico o tenés que solucionar un problema económico, vas a jugar una instancia decisiva a un partido de copa, estás entrando en la recta final del campeonato, faltan 4 fechas, vos estás ahí peleando para campeonar y querés un premio doble o querés un plusito para el tema del campeonato, le llamas al presidente que el presidente se junte con los jugadores. Claro. Pero no hace falta tenerlo como un collarcito al presidente detrás de los jugadores todos los días. No, acá el problema es que a lo mejor Cerro no tiene gente que le llegue a los jugadores, a lo mejor hay dirigentes que son mejores empresarios que dirigentes de fútbol. No sé, algún problema tiene que haber, pero yo sé tema que ahí el presidente va poco, dejémonos de hinchar. Bueno, 12:12. Pausa, Robert. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un ayudan día 200.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Pasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. 13 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM
FM y televisión, llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Muy bien, 12:14. Hoy tenemos jornada internacional en el Defensor del Chaco. Hoy Paraguay es Libertad. Sí, hoy Paraguay es Libertad. Libertad hoy enfrenta a Cruzeiro. Cuartos de final de la Copa Sudamericana. Partido de ida frente al Cruzeiro, el equipo campeón paraguayo. Arbitraje de Gustavo Tejera, uruguayo. Y en el bar va a estar Andrés Cuna, uruguayo. Un partido. Cuña es NH es. Sí. Bueno. ¿Qué pasa? Nadie va a hablar de Libertad, ¿no quieren hablar acá? ¿Qué pasa? Fue el campeón paraguayo frente a Cruzeiro. Roberto, ¿dónde está? Podemos hablar, pero... Enseguida, pero tu pase, pues no... ¿Qué? No anuncia ni el pase. Yo creí que seguía con la pelota. Tírate una carta. Tenés que picar nomás el espacio vacío. Ahí está. Picar el espacio vacío. Te va a llegar la pelota. Ahora tengo que enviar a Esquelita para que cada uno conteste. Pelota al pie quiere, pues. Entonces, ¿sabes qué? O un mail ahora, no sé. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuántas veces piqué y no pasó nunca, hermano? Sí, pero ahora... Siempre es para tu izquierda. Siempre es para tu izquierda. Ahora está el modo Ancho Ibarra. Te pones celoso porque a mi izquierda. Y si, para hablar con Jotita tengo que mirar a mi izquierda y para hablar contigo y Tano a la derecha porque está en la mesa. ¿Puedo cambiar el orden si quieren? Ahora está el modo Ancho Ibarra. Te va a tirar la pelota ahí. Al pecho. Le digo a ellos porque ustedes son los que generalmente ven a Libertad. Y no está bien Libertad. El Cruzeiro justo está bien. ¿Cómo? No, pero esto es serio. Justo le va a tomar a un Cruzeiro en buen momento. A mí no me gustó el primer tiempo de Libertad contra Cerro Porteño y creo que lo favoreció la expulsión de Brock en el segundo tiempo. Que ya bastardeó la esencia del partido bastardeó. No podés medir después. Sí, con un hombre más. Es otra historia. Pero, eso está bien, pero hay muchas veces que el rival juega con uno de más y no gana. Lo de Mayo le ganó así a Luqueño. Sí, pero está bien, pero te digo nomás de que no es lo mismo en condiciones normales. No, es más trabajoso para el equipo que queda con uno menos. Claro. Pero a mí el primer tiempo, 11 contra 11, Cerro fue superior a Libertad. ¿Qué? Ahora, acá justamente me estaban escribiendo hace rato cuando estamos hablando de Cerro Porteño. Ustedes nos van a tocar el audio del VAR. Es que el audio del VAR salió como acá dijimos que iba a salir. Nosotros adelantamos, vamos a tocar, pero no es prioridad ahora, en este momento. ¿Verdad? Porque ya acá dijimos cómo iba a salir el VAR. Coincidió con nuestra opinión. Coincidió con nuestra opinión, Claro. nomás. Y no, pero no solo que coincidió. Después de esa comunicación que tuvimos con Petengil, yo no tenía absoluta duda que el departamento de árbitros iba a dar error en la sanción de penal y que el otro iba a ser bien puesta la roja. Lo analizamos, lo debatimos acá. Hay algo nuevo, fresquito. Además, se dio lo que acá pensábamos que se iba a dar y ya corrió en todas las redes. Pero vamos a tocar igual porque la audiencia se renueva y vale la pena igual ir escuchando un poco. Yo quiero escuchar con ustedes el tono del locutor en off. El tono. Pero antes de escuchar, un olvido involuntario. Y Tano me tiene que apoyar en esto. Otra vez ayer. ¿Qué pasó? El rival Cerro Porteño, que te presiona más, que son más llorones, porque ayer Pachi le tocaban a City y Pachi después, como el árbitro dice, siga, y Pachi se tenía que levantar porque no había VAR, no había... Ahí tenía que jugar. Bueno, el trabajo de Álvaro Jiménez. Sin VAR, él solito, cerquita de la jugada, una preparación estupenda, no tuvo problema disciplinario, nadie le hizo corralito. Muy buen trabajo, una vez más, Álvaro Jiménez, nuestro árbitro también. Sí, y en una falta donde la gente Recoleta reclamaba por una tarjeta roja, para mí estuvo bien la tarjeta amarilla. Sí, también. Porque es cierto, va como una especie de plancha, Sí, pero va de después costado. Se después yo desliza de analicé. costado de Erlis Rodríguez. Ya están diciendo nuestro árbitro. Hay uno que ya no dice más mi árbitro. Va a ser programado por varias fechas. ¿Ah, sí? Sí. Van a ser programado por varias fechas.
Esto ya te adelanto, no es que te estoy contando ni preguntando, te adelanto. Adelanto. Bueno. Tano, tu árbitro. No vas a decirme a mi árbitro ahora. ¿Por qué? Por Romero. Pero ayer dije. Si yo le critiqué ayer, coste que es mi árbitro, dije. Sí. Él viene cometiendo errores en jugadas frente suya. Cierto, lo dijiste. Y en varias ocasiones el VAR lo salvó, dijiste. Claro. El VAR lo salvó. Sí. Y ahora, pero no, por ahora se apadrinaron, son padrinos de Jiménez. Sí. No sé si padrino. Mejor no. Mejor vos no le... Bueno, vos parece que le inyectás venirse a todo el mundo. ¿Qué te pasa, Tano? Y bueno, tranquilito, que yo te pido que hoy no pronostiques qué va a pasar con Libertad. Bautizalo vos solo entonces, hermano. Yo hoy no pronostique, ya me pidieron, de presidencia me pidieron que no pronostique. No, a mí ya me pidió esta mañana el que sabemos, así que eso sí que es orden superior. Escucha, pero hablan todos con los directores acá que... Pero que, esa es de tu oficina ahora. No, Mira, ¿por qué no venís temprano a producción como venimos nosotros? Dialogamos un poco, vemos un poco qué vamos a hacer, qué vamos a meter. No es esa orden superior, más superior todavía. Y bueno. Y así como... Después termina la... ¿Vos te vas a venir a España también? No. Pues, yo no más superior que todo, sí. Yo no rompo código. No. Ahora sí, vamos con Libertad. Robertito Ayú, ¿cómo te va, Roberto? ¿Se cortó, Roberto? Bueno. Está de cumpleaños todavía. Chequeo bar entonces, mientras venga Roberto para seguir con Libertad. Está Libertad, forma parte del bar. A ver, vamos a escuchar mientras retomamos con Roberto. Libertad versus Cerro Porteño. Un jugador del equipo rojo realiza una entrada. El árbitro sanciona tiro libre directo y lo amonesta. El VAR analiza la roja, por lo que invita al árbitro a un on-field review. El árbitro observa las imágenes y determina que el infractor primero golpea y luego resbala, que el impacto fue pleno con los tapones por encima del tobillo y con fuerza excesiva, por lo que cambia su decisión inicial de tarjeta amarilla a tarjeta roja. Correcta decisión. En una acción de ataque del equipo rojo, un jugador de negro, estando dentro de su propia área penal, intercepta el balón y luego este sale del terreno de juego. El árbitro indica tiro de esquina. El VAR analiza la acción y concluye que el contacto se da en un brazo de apoyo justificable para la acción que realiza el defensor, por lo que no interviene. En las imágenes se observa que durante la disputa, el defensor comete una infracción por mano al deslizarse y bloquear la trayectoria del balón con el brazo extendido en el suelo y ocupando más espacio. Incorrecta interpretación. Para el audio del VAR nomás. Le cuesta mucho, pero incorrecta interpretación. Debió ser penal, para que se entienda, contundente, para que no se dude. ¿Por qué Pico ahorra una expresión en donde asume la postura, define la postura? Firme, hermano. Incorrecta interpretación. Bebé. Debió ser penal. Claro, eso tiene que ser. Estoy de acuerdo contigo. Gracias. Estoy de acuerdo contigo. ¿Alguna vez vos podrías dar una charla a los árbitros sobre ese tema? O una recomendación a Quinto. Porque la verdad no es lo que voy a decir. Esto no es broma. No es broma. Tenía que terminar. A mí también parece que se cortó. Sí. Se quedó al aire. Y obvio, tenía que decir, incorrecta acción, debió ser mano penal o sancionada la falta penal. Robertito Ayú, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique? Profe, el partido más importante de su semestre, como había dicho ya en anteriores ocasiones. Y hasta hoy es el más importante, después vendrá otro, ojalá que venga el de la semifinal también. Y ojalá que se pueda dar un buen resultado hoy, mantener un buen resultado también en la vuelta y obviamente seguir progresando. Bueno, ¿y cómo está el ambiente en Libertad? Vos que conocés todo ahí el ambiente, ¿cómo está Libertad para hoy? Bueno, y en Libertad, después de lo que fue el partido con Cerro, hay un poco más de motivación, aparte de lo que representa este partido contra Cruzeiro, al ya quedar lejos en lo que es la tabla de clausura. En Libertad, el objetivo firme es apuntar todo a la Sudamericana y eso es lo que se va a buscar hoy. Bueno, ¿y qué equipo prepara Garnero? Sí, en Garnero va a poner un equipo muy parecido al que jugó la otra vez, que formará de la siguiente manera: con Martín Silva en el arco, en el sector de atrás, Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Jiménez y Matías Espinosa en el medio sector.
De 6 entraría Ernesto Caballero, un poco más adelantado Alejandro Silva y Rubén Lescano, y arriba Iván Franco, Marcelo Fernández, y la duda sería en el delantero, si juega Roque Santa Cruz o Gustavo Aguilar. Cabe destacar que Tacuara Cardoso tuvo una molestia en la práctica de los últimos días y por eso hoy no está presente. Bueno, ¿quién ingresa por Jiménez? Dijiste un poco rápido, no se me escapó. No, Jiménez juega. Juega Jiménez, ¿no? Juega, claro, él en el torneo local lo que está suspendido. No, yo no hablo de suspensión, como que había estado lesionado, entendí yo. No. Oscar Tacuara Cardoso es el que está lesionado. Oscar Tacuara. Entonces, la defensa es con Iván Ramírez, Viera, Jiménez, y a la izquierda... Espinosa. Sí. Y Ernesto, Lescano y... Silva. Iván Franco, Fernández y la duda arriba. ¿Tacuara o Aguilar? No. Aguilar. Roque o Aguilar, ¿verdad? Sí. ¿Quién cree vos que juegue? ¿A quién lo ve con más chance? ¿Quién entrenó más tiempo? ¿Qué te dijeron? Gustavo Aguilar, que viene jugando, le viene gustando el cuerpo técnico, su rendimiento, y Gustavo Aguilar por lo menos va a tener más minutos que Roque, es lo que me están diciendo, pero no se podría descartar la presencia de Roque también. Tito va a estar en el banco también, ¿eh? Sí, va a estar en el banco. Probablemente lo vamos a ver unos minutos hoy. ¿Él recuperó o tenía algún problema? En Libertad hay muchos lesionados. No, yo me refiero al caso de Tito, Roberto, al caso de Tito, porque creo que vos me habías dicho la vez pasada aquí que como que resintió algo o no. Sí, Tito había resentido en un encontronazo que estuvo en el partido de Santaní, tuvo un golpe en la rodilla, le hizo separarse un poco del plantel y hoy va a estar en el banco. Hay que ver si puede sumar minutos de acuerdo a cómo se va el partido. Entiendo. Bueno, ¿y quién otro está en la lista de convocados? Ahí está la delantero. ¿Qué tenés? ¿Rodrigo Villalba está? No, Rodrigo Villalba no está. Está para de delantero suplente. El único así ofensivo podría ser Héctor Villalba, Willy Mendieta, que puede jugar un poco abierto, y lo mismo Merlini, porque después son todos los que ya juegan de titulares. ¿Y Lucas Sanabria? Lucas Sanabria está con una lesión hace 2 semanas, apunta a que llegue para el partido de vuelta. Se le probó en la semana como para ver si podía jugar el partido de hoy, pero su rotura fibrilar todavía no está al 100%. Porque Lucas es titular generalmente con Garnero, ¿eh? Sí, Lucas titular, pero su rotura fibrilar que tuvo todavía no le deja tener varios minutos con el plantel principal. Y está con bajas importantes Libertad, de mitad de cancha para adelante. ¿Quién está, no? Tacuara, Vareiro, Melgarejo. Sí, eso es. Villalba. Sí. Melgarejo y Tito Villalba. Y Tacuara. No, pero Tito está en la banca. Sí, pero y por eso está apareciendo recién. Bueno, pero él viene recuperándose de lo que Venían jugando lo que jugando. Vareiro y Melgarejo y Tacuara. Son 3 delanteros. Sí. Son 3 delanteros. Y Merlino está también ahora. Merlini va a estar en la banca. Anda teniendo pocos minutos, Merlino. Ahora el que volvió a ganar consideración con la llegada de Garnero fue Alex Silva. Y es jugador Garnero. Alex Silva, y en alguna medida le está dando oportunidad también a Campuzano. No, Caballero juega hoy. Sí, Caballero juega. Pero digo, nomás Campuzano también está teniendo otra vez algunos partidos. Pero Ale en el medio, no de puntero por derecha como le colocó. No. Como tercer volante jugó contra Cerro Porteño y le hizo, incluso llegó al gol así, ¿verdad? Esa yo creo que es la función en la que la va a utilizar Garnero. Así ya creo que se lo utilizaba en Olimpia cuando él estaba todavía o no. A veces. ¿Verdad? Y él jugó los últimos partidos por dentro. Luego. Por dentro. Sí, por dentro. Con Richard. Bueno. ¿Qué más, Roberto? No, puedo destacar también que aparte de lo que ya mencioné, está Luis Cardoso, que ya está empezando a entrenar con la normalidad. Se apunta que llega el partido el domingo ante Tacuarí. El caso de Lorenzo Melgarejo, que está también con molestia en la rodilla. Él tenía una pequeña lesión en el menisco y estuvo jugando él con esa lesión y ahora está descansando un poco para volver al 100%. Y Antonio Vareiro, que está con una rotura fibrilar y ya en la próxima semana va a volver a entrenar con el plantel principal. Bueno, y sobre las obras, ¿qué hay sobre las obras? Y sobre las obras se ve bastante avance en ambas graderías, ya están hormigonando ambas graderías
Y las luces, ya en la próxima semana se van a empezar a poner las luces LED. Las torres ya están colocadas casi al 100% y nada más se espera un avance bastante rápido en lo que son las obras. Perfecto, las obras están avanzadísimas, estamos viendo. Estamos viendo que están avanzadísimas. Bueno, Roberto, nos vemos hoy en el Defensores. Sí, nos vemos hoy para el partido. Más importante. Sí, señor. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes. Bueno, breve pausa y seguimos. Este domingo el pozo millonario es de 2.310 millones en la lotería Megaloto. Además, la Mega Chance sale o sale con 50 millones. Por 10.000 y participás por el Megapozo y por 5.000 y más podés volverte millonario. No te pierdas esta oportunidad. Elegí ya tus 6 números de la suerte y regístrate gratis en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y los VG de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes. Cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Muy bien, retornamos para hoy. El equipo de Cruzeiro tiene un plantel con un promedio de jugadores con mucha edad, No es un equipo muy joven, pero su promedio creo que está por encima de los 30. No sé si llega hasta los 34, 35, me decían que era muy alto el promedio. Yo no tengo el equipo probable de Cruzeiro, ¿verdad? Para hoy, pero... Yo tengo el probable. Y si no hacemos el de Libertad, nos vamos a salir en algo similar también. En algo muy similar. Qué buen detalle. Salvo que nosotros nos fijamos en la paja del ojo ajeno y no en la viga que tenemos dentro. Más o menos el así. Arquero, ¿verdad? Creo que Viera de tienda de sus años. Ale Silva también. Ale Silva, si juega Roque o no, ¿verdad? Igual, el promedio del plantel. Pero hoy tiene un plantel un poco Franco joven, Lescano joven, creo que Espinosa joven, Jiménez joven. Y Iván ya no es muy joven, Y él debe estar por los 26, 27 ya. Ah, no, eso es joven todavía. 25. Yo creo que un poco más tendrá él. ¿Y Viera? Viera ya está por los 30. Ya tiene que tener más de 30. Más de 30. ¿Verdad? Sí. Martín Silva está por los 40 ahí. 42. 42. 41, 42. ¿Cuál es el equipo, Botita? ¿Tenés? El Cruzeiro. Pero Cruzeiro está en un buen momento el equipo brasileño. En comparación a... ¿Y estaba quinto Cruzeiro? ¿Verdad? Pero esté bien o está mal, el equipo brasileño siempre te puede jugar. No. Sí. Hoy Libertad tiene que hacer su gran partido. Casio, William, Ivaldo, Joao Marcelo y Marlon. Lucas Romero, Mateus Enrique y Barreal. Mateus Pereira, Lautaro Díaz y Cayo Jorge. El probable equipo de
Acá me confirma la persona que me escribió. Estuve escuchando un medio partidario a Cruzeiro y estaban diciendo que van a jugar con un equipo de cuarentones. Contra un... me corrijo. Claro. Me corrijo. En Cruzeiro... Dicen que el equipo viejo es Libertad. Es Libertad. Hecha, ahí hago la aclaración. 41 tiene Martín Silva. Bueno, pues sería bueno quitarle el promedio de todo el plantel, porque vamos a sumar el plantel a ver qué promedio. Vamos a ponerlo a Tacuara y a Roque igual, arranquen o no el partido. Tacuara ya está descartado. Pero acá me confirma, gracias al oyente. Estaba escuchando con medio partidario a Cruzeiro, estaban diciendo que van a jugar contra un equipo de cuarentones y a un técnico que se le echó de una selección por su pésima campaña. Y Garnero. Pero no... Garnero fue tenido campeón con Libertad. Pero ese es lo que el medio partidario de Cruzeiro de Belo Horizonte transmite. Claro. Es decir, vamos a enfrentar a un equipo de cuarentones donde su técnico... O sea que si no le gana una pelada más o menos para ellos, se le echó a un técnico que hizo una pésima campaña. O sea, Libertad está todo mal. Sí. Técnico, jugadores, el equipo. Todo mal según la gente de Cruzeiro. Claro que no estamos a su nivel más o menos, ¿verdad? Sí. Y eso tenemos que aprovechar hoy para... Ojalá. Cuidado. Ojalá esto alguien le diga a Garnero, mira Garnero lo que están diciendo por vos los brasileños. Y que se sonrojen. Y que le digan también a los jugadores, mira que ustedes son todos unos viejitos ya con bastones, entran a la cancha y pongan actitud. No sé cómo sería la charla, ¿verdad? Claro. Pero ahora sí entiendo. ¿Y qué promedio tiene Libertad? Si podemos sacar ahí, producción, ¿me da una mano, Gustavo? A ver qué promedio tiene. El promedio pues sale por la suma, ¿verdad? Total. Claro. Suma las 11 edades y dividí 11. Ahí te sale el promedio. Acá tengo la edad de los jugadores de Cruzeiro. Bueno, Casio tiene 37, Wesley 24, Marlon 27, Seibaldo 27, Kaiki 21, William 29, Lucas Villalba 30, Jonathan de Jesús Alves 20 para Pedro Enrique, Joao Marcelo 24, Weberton 21. No es un equipo muy grande. No, promedio bajísimo, Jotita. Después vamos a los más grandes, 26, 28. Mateus Vital tiene 26, 28. Mateus Pereira, 31. Lucas Silva, al igual que Ramiro. Wallace tiene 29. 30 tiene Juan Dineno. Mira que no es un equipo muy viejo. Hay un promedio 24, 25, 26 años. 26, 27. El más grande es Casio, su arquero, que tiene 37. Lo que pasa es que en Libertad, si vas a poner todo en la bolsa, tenés 3 de 42 más o menos. Y ahí es donde... Y le ponés a Rivero, que también está por ahí. Pero Rivero no está convocado, creo que ahí, ¿no? Sí está. ¿Está? Y bueno, entonces ponerle a él. No, si hacemos el plantel, se va a elevar el promedio. Sí. Y por eso digo... El plantel. Ahora, si hacemos el onceno... Porque ahí yo para hacer alusión a lo que decían los partidarios, los periodistas partidarios de Cruzeiro. Pero con 4 jugadores, por ejemplo, Martín Silva, Roque, Tacuara y Cristian Rivero, el promedio se eleva muchísimo. Claro. Sí. Es muy alto. Pero entre Martín Silva, Cristian Rivero, Tacuara, Cardoso y Roque. ¿Y 40? El promedio 40. 42. Martín Silva 42, Roque 43. Y Tacuara 42. Y tener casi 170 años ahí entre los 4. ¿Están por alcanzar la Benicia ya? Es lo que querés decir. A él le falta un poco. Patio. Una broma, profe. Una broma con el corazón. Ellos siguen jugando, ¿no? Y el otro no trabaja. Descansa. Comentario. Te quedó picando, Gotita, Me dejó a media altura. Bueno, hoy estamos con el equipo paraguayo de Libertad. Estoy contigo, profe. Hoy estás conmigo. No, de tu pareja, tu nueva pareja, ¿dónde está? El Tano, elegiste al Tano. Todavía la Pepa sigue. Sí, pero este cuerpito estuvo anoche. Si las 8:30 de la noche del partido. Este cuerpito estuvo anteanoche. Sí, al lado de tu casa y no alcanzaste las 8, era las 7:30. No, pero ese otro no. 1 de 10 no es un buen promedio, te diré. Mira que si yo juego un campeonato de 22 fechas y juego 3, 4 partidos, no es un buen promedio. Tendría que buscar club. Iré a buscar otras oportunidades a otros clubes. O achicar el contrato.
¿Para qué ir a otra parte si estoy cómodo con tu... No, vamos a la pausa, ya venimos. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madán Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y deposesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @AtlanticasaPY. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Muy bien, estamos de vuelta 12:41. Reiteramos, hoy estamos con el partido Libertad Cruzeiro. Hoy Paraguay es Libertad. Cuarto de final de la Copa Sudamericana en el Defensor del Chaco. ¿Qué hora el partido, Tano? ¿19:30? 20:30. 20:30, bueno, 20:30 el partido de hoy. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio, 1 de marzo. Flamengo también es Paraguay. ¿Cómo? Flamengo también es Paraguay. Claro. Tiene que jugar a favor de Olimpia. No, pero ahora yo, Flamengo es un equipo carioca, es Brasil. Sí, pero con es brasiguayo. Pero con intereses en Paraguay. Correcto. Así como fue Fluminense anoche. Entonces, para cerrar una semana... Entonces tendría que aclarar nomás. Flamengo es Olimpia, no vaya a ponerle a todo Paraguay. Ah, bueno, cuando vaya a Olimpia al Mundial de Clubes no va a ser combinado paraguayo. Tenés que reconocer. Vino preparado. Vino ahí con su artillería. Vino preparado. Bien, Gustavito, bien. Que sea el combinado franjeado, no me terminó de Yo fui el que lo llamé para que me entienda. Que se vaya atrás, que se vaya atrás. Está usando en tu contra tu frase, Te está usando mi frase, Pero Palermo fue claro. Él también chicaneando un poco a River, dijo, ojalá que sea campeón de la Copa Flamengo o Fluminense. Sí, claro, está bien. No, también está, digo, también. Está. No, pero y Fluminense ya ganó ayer. Por eso, para redondear una semana fructífera. No, estamos yendo a una cresta. Estamos en la cresta de la ola. Yo sostengo eso. Estamos en la cresta de la ola y ojalá que eso también nos dice, sea con una frutillita a la torta, con una victoria de Libertad esta noche frente a Cruzeiro, por ejemplo. Porque estamos allí. Y no, hablando seriamente, estos resultados los equipos brasileños y de River, por ejemplo, les favorece. River empató de visitante ante Colo-Colo, buscará liquidar en el más monumental, ¿verdad? Flamengo es un equipo que también, Olimpia, si sale campeón Flamengo, Olimpia va al Mundial de Club el año que viene a los Estados Unidos. O si el Fluminense, que ayer ya le ganó a Atlético Mineiro. Sí, en un partido, esa serie está abierta.
Ayer 1-0. 1-0 a los 42 minutos, pero un partido... Los brasileños cuando juegan entre ellos es prácticamente no hay local, localía. Son resultados abiertos que en cualquier momento cualquiera te da resultados. Para mí Atlético Mineiro tiene mejor plantel que Fluminense hoy en día, pero le ganó por circunstancia el juego. Casi a los 42 minutos rompió el esquema al Fluminense y logró el triunfo. Bueno, ya están los árbitros modo selección ahora, porque el año que viene ya vamos a tener el chip otra vez con la selección albirroja netamente. Rafael Claus para el primer partido en Ecuador y Piero Massa va a pitar. El chileno. El chileno va a pitar aquí en Asunción. Bueno, ahí tenemos en pantalla. Podemos poner de nuevo director para poder completar. Ahí está. En el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, arbitraje, como decía recién, Rafael Claus, brasileño. Está mal la placa. ¿Por qué? 10 de octubre tiene que ser. 10 de octubre. 10 de octubre. 10 de octubre. ¿Tan rápido sacaban los árbitros? Sí, es que ya con tiempo, es con tiempo. Ya. Es que estamos a la vuelta de la esquina, Jotita. Ya estamos sinceramente, la próxima semana, el próximo, entre jueves y viernes ya... La lista. Sale la lista del exterior. Sí, por eso. La lista del exterior. Y ya estamos. Ya estamos. Bueno, vamos a repetir el árbitro para el primer partido. Klaus, el árbitro. Sí. Brasileño nunca. Qué bueno dieta que tenemos nosotros con los árbitros. Rafael Klaus. Y en el bar estará Rodolfo Toski. ¿No te gusta Klaus a vos? No. ¿Qué antecedentes tiene con nosotros? No sé. ¿Que son medio localistas o son los brasileños? No, los brasileños son más localistas. Son localistas. Son los brasileños... Sí, a mí me dan a elegir, prefiero un argentino que te saque jugando visitante. Klaus no había pitado acá en nuestro partido contra Bolivia. Sí. Malísimo. Yo prefiero un uruguayo, en todo caso un argentino. Sí. De visita. ¿No nos puede pitar el que nos pitó el otro día en el Centenario? Klaus fue el árbitro que dirigió River Colo-Colo, ahora que se fue muy objetado pues aquella falta, pero que después el VAR de la Conmebol le dio la razón aparentemente a la decisión que tomó el árbitro de no expulsar. ¿Y el partido de local con Venezuela? Y Piero Massa. Piero Massa, chileno. En el VAR va a estar Rodrigo Carvajal. Obviamente todo un equipo chileno para ese partido. Del 15. Martes 15. Tenemos jueves confirmado, jueves 10 de octubre y martes 15, las fechas confirmadas. Perfecto. ¿Por dónde anda nuestro apreciado y bien valorado Alfaro? Tengo entendido que llega la próxima semana. Él está trabajando a nivel particular, está comunicándose con los jugadores. Ya salió la lista amplia, ahora le queda reducir esa lista previa, ya esa lista amplia a una más pequeña, ya con la lista de convocados del plano internacional, que así como están las cosas, va a estar comunicando el próximo viernes en esa fecha y postergando una semana más para los del plano local. Vamos a ver qué novedades puede llegar a tener, pero hay una base que ha logrado buenos resultados y uno se imagina que no saldría mucho de esos jugadores que ha sido convocado para este primer combo que ha dirigido. Perfecto. Una breve pausa y ya hablamos del equipo de Martín Palermo. Sí, señor. De Olimpia. Ya venimos. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero. Y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero
o como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for more. Hablamos del árbitro que tuvo en el VAR partido Paraguay-Argentina que no cobró, no le expulsaron a Otamendi. Una mano penal que no se había sancionado, me dice Gianluca. Yo no recuerdo. Y fue acá en el defensor, creo que Otamendi saltó y giró y le dio un mate de bola y a la pelota. O sea, norte, ¿verdad? No, con Clau tenemos varias. Bueno. Olimpia, ¿qué dice? ¿Qué hay por el campamento del puntero del campeonato? Que sigue trabajando, que está la expectativa, va a visitar este domingo Dos Bocas. Me comentaban que ya antes, casi en 20-25 minutos, ya fueron agotadas las entradas que pertenecen a la gente de Olimpia. Ya no hay entradas. Ya no hay entradas para el sector visitante. Lo lógico es reducido el espacio que le va a corresponder a la gente de Olimpia y con un equipo de Martín Palermo. Así como están las cosas, un solo retoque. El ingreso del capitán, vuelve Richard Ortiz, luego mantendría todo igual. Eso significa que Brian Montenegro está para arrancar de titular. Hugo Benítez va a esperar su lugar. Va a calentar banca. Va a calentar. Es que goles son amores. Claro. Y Brian Montenegro respondió. Si miramos un poco atrás, ya había convertido en ese partido de Copa Paraguay, no sé si recordarás, y estaba en posición adelantada. Sí. Tuvo tal vez la jugada más clara frente a Nacional con aquel cabezazo que estuvo muy cerca de anotar. Sí. Está siempre metido ahí dentro del... Se le había anulado uno antes de convertir los goles frente a Deportivo Luqueño. Está siempre en el lugar exacto. Y se ha ganado... Pero con la diferencia que ahora mete. Porque si ahí insinúa y no concreta... No, eso es lo que está diciendo, que en su comienzo de volver a jugar ya estaba ahí, ya estaba, y ahora que entró de titular se justificó plenamente. Está merodeando con el gol. Va a darle el crédito el entrenador, la confianza. Mantiene la posición. Es decir, que ahora a Olimpia le va a empezar a apurar un poco más el tema del Sub-19. Va a tener que buscar un espacio para ubicar con el Sub-19. Y hoy con esta situación, ¿en qué posición tiene más chance? ¿Quién tiene más chance? Y el mejor que ha ingresado en un momento caliente fue Paulo Rivero. Porque Alan Cano no ha rendido, Zarza tampoco ha hecho un partido interesante. Rivero que entró muy sólido. Sí, y entró en un momento caliente. Pero ¿qué pasa? Ahí tiene problema. ¿Cuál es el que le retrocede un poco a Paulo? Paulo Riveros es que juega en la posición de volante central. Hoy no le puede tocar a Richard Ortiz, no le puede tocar a Ale Franco. No. Y si lo vas a tocar a Richard Ortiz, el primer candidato es Marcos Gómez. Esa es la realidad. Obviamente. Y el chico, o sea, el Sub-19 se tiene que tirar más por los costados. Sacrificar esa zona. Otro. Y lo tiene Alan Cano, Pedro Zarza, a Tobías Morínigo, por ahí buscando alguna alternativa de que... Ese lateral a mí me gusta, che. ¿Tobías? Y puede llegar a utilizar Tobías Morínigo lateral izquierdo y Zavala jugando de volante. Pero ahí va a tener tocar esa zona defensiva que tampoco le gusta tocar mucho a Martín Palermo. Pero va a reforzar con Zavala y Morínigo en un momento dado, si es que sea, no creo. Pero no sé qué pensará. Pero Olimpia está obligado porque está lejos, está lejos del promedio. ¿Octavo por ahí está? No, casi, sí, octavo. Solamente ha sumado 8 minutos con el ingreso de Pablo Rivero la vez pasada. El partido anterior. Pero toque donde toque se va a resentir, porque si vos lo metés en uno de los costados, o no va a jugar Redes o no va a jugar Derlis. Adelante no hay lugar. Claro. Hoy es Prato y Brian, o es Prato y el enmascarado. O sea, los únicos lugares que tenés o la banda derecha o la banda izquierda. Y otra cosa, otro que constriñe y le limita también la decisión al técnico, atado de pie y mano. No va a poner un Sub-19 en zona defensiva. No. Pues es un riesgo. Claro, y eso es lo que te digo. Tienen solamente dos lugares. O lo tirado extremo por derecha o extremo por izquierda. Después no tiene otro lugar. Y esa tal vez sería la única, no sé si preocupación, pero el que lo está teniendo en permanente jaque a Martín Palermo, en el sentido de que debe encontrar el Sub-19 que por lo menos le brinde 45 o 50 minutos, porque a medida que va pasando la fecha y no se ha utilizado, va a tener que aumentar en la cantidad que cada vez que ingrese el Sub-19.
Y dadas las circunstancias, hoy Olimpia está funcionando, tiene un funcionamiento con los nombres, pero no lo utiliza al sub-19. Hoy podemos ir mencionando que el equipo sería con Gastón Oliveira en el arco, César Olmedo como lateral por derecha, la dupla defensiva que se va a mantener con... Que se consolidó, ¿eh? Y ha hecho buenos partidos, aunque le han convertido goles. No, pero se consolidó la dupla. Yo te estoy hablando de la dupla. Olimpia se consolidó porque hoy sabes que son Barreto y Capazo. Sí. Es que hoy hablando del equipo de Olimpia podemos hablar casi de 10 jugadores de memoria. Tal vez algunas dudas justamente por el sub-19, por jugadores lesionados, pero hoy... Para mí el puesto que está asegurado Palermo, que no tiene ningún tipo de duda de quién es. Olveira, Olmedo, Barreto, Capazo, Zavala. Ahí está. La defensa. Eso está confirmado. Prato sí o sí. Y después tuvo volante central. Buenísimo. Y hoy Ale Franco es, creo, una pieza fundamental de Olimpia, aunque ha bajado un punto tal vez en los últimos partidos de lo que venía realizando. Hoy por rendimiento Redes. Es fijo. Entonces, y Derli va a jugar también. Y Derli encontró el gol, dio el triunfo y se está volviendo a remotivar, si así podríamos denominar. Yo creo que él estuvo siempre motivado. Lo que él ha ganado es confianza. ¿Verdad? Porque él sumó confianza. Está soltándose más, está pidiendo más la pelota, se está moviendo más. Encara más. Encara, sí. Eso es por la confianza, Gotita, por eso. Pues está bien. No, Olimpia tiene 12, 13, 14, ¿verdad? Porque ahora tiene que sumar la Hugo Benítez también, tiene que sumarle a Marcos Gómez, jugadores que están ahí para Huguito Fernández. Hasta 15. Hasta 15, Huguito Fernández también. Hasta 15 jugadores Huguito que puede Fernández ser, también. que tranquilamente y puede un ir. jugador que cada tanto le mete también Palermo es al Matías Vera. Sí, que es un jugador... Cuando el cupo lo permite. Solamente tropieza, pero en algún momento dado, el caso está que Ramón Martín ahora no está. Y va a tener una chance Vera. Y lo explicaba Martín Palermo, que Paulo Riveros tuvo su chance porque justamente no lo tenía Richard Ortiz y no lo tenía a Ramón Martínez. Le abrió un poco el abanico de posibilidades de que tenga esa posibilidad y le respondió. Los pocos minutos que tuvo se mostró muy sobrio, muy seguro, muy sereno. En un partido caliente, en un momento caliente. Sí. Y aparte logró sumar por lo menos 8 minutos. Porque para Olimpia iba a ser un problema no sumar para nada en esta fecha. Entonces, recapitulemos. Gastón Oliveira en el arco, la zona defensiva con César Olmedo, los centrales Junior Barreto con Manu Capazo y por el sector izquierdo Facundo Zavala. Rodney Redes, aunque creería que Derly González puede arrancar por derecha este partido, porque terminó de esa manera. Y Redes a la izquierda. Y Redes a la izquierda. Los volantes Richard Ortiz con Ale Franco, Lucas Prato con Brian Montenegro. Ese podría ser el equipo que visite el estadio Rogelio Olivares para medir al cuadro legendario en el clásico más añejo. ¿Dónde rinde más Redes? ¿A la derecha o a la izquierda? El último partido por derecha. ¿Para qué le va a tocar? Después no me haga el movimiento, que arranque otra vez por allí. ¿Verdad? Pero todos subieron, es increíble. En Olimpia recuperó jugadores. Es contagio. Montenegro es una... Porque, no, para que esa dupla de zaguero central que haya solucionado eso. Si era un drama para Olimpia. Un drama era. Sí, ahora a los dos les quería sacarlo ya del plantel. No, pero eso es un conjunto también. Lo que pasa es que cuando le llegan las pelotas a ellos, la mayoría ya les llega pelota sucia, aérea, dividida. Por trabajo del medio. Claro, porque hay un trabajo previo de Olimpia que funciona muy bien. Eso es muy razonable. Ahora, espacio abierto. ¿Qué más, Gustavo? Nada más, esperar entonces lo que va a ser este cotejo. Mañana sería el entrenamiento donde ya estaría definiendo. No hay muchos misterios en Olimpia. Ver si por ahí Martín Palermo piensa en este partido para el Sub-19, no lo creo. Es un clásico y hay partidos donde está apuntado que debe jugar el Sub-19. Creería que en este partido no, para el siguiente sí, ya sería una necesidad imperiosa. Y aguardar lo que va a ser este encuentro entre Guaraní y Olimpia. Lo que pasa es que si Palermo va a pensar en el clásico y en partidos decisivos, no va a poner la Sub-19, pues... ¿Cuánto sumó hasta el momento? Y tiene, está octavo, con eso digo tiene todo. 271 minutos aproximadamente. Es mucho. Es demasiado lo que le falta, por eso digo, va a tener que decidirse en algún momento. El promedio del Sub-19 durante todo el campeonato es 36 minutos, se le va a utilizar en cada partido, ¿verdad? Ahora, con esto que le queda, y lo va a obligar
Porque si no va a jugar contra Guaraní, no va a jugar contra Cerro, no va a jugar contra Libertad. Exactamente. Son 3 partidos menos, es decir, que le queda 8 partidos. Por eso lo que dije. En los 8 partidos tiene que jugar los 90 minutos. Y va a tener que jugar más un tiempo, algo así como 60, una hora. 60 minutos. Va a tener que decidirse. Tiene que estar calculados. Contra Nacional le pasó eso. Recordarán que Zarza jugó 45 minutos. Era un cambio cantado en el Olimpia, venía perdiendo 2-0. Y lo mantuvo. Y lo mantuvo porque Martín Palermo tenía esa fe de remontar ese partido, pero también ya pensó en el tema del acumulativo y jugó 60 minutos. Bueno. Gracias, Gustavo. Estamos atentos a cualquier información que vaya surgiendo en las próximas horas. Entonces, Flamengo es... Y hoy es Paraguay. Entonces Paraguay es Libertad hoy. Claro. Representante paraguayo genuino. Genuino, perfecto. Dani Troche, ¿cómo te va? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto a la gran audiencia de Radio 1 de marzo, Deporte Total, todo tranquilo. Me alegro. Dame un tiempito, acomoda tus arcos y flechas y ya volvemos para hablar de Guaraní, que será local en el Clásico más añejo, ¿sí? Claro que sí, estamos. Robert Jiménez. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes, tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra. También menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Golazo de Lactolanda, golazo del campeonato. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperás para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 13:12. Bueno, Dani, comentanos, Guaraní, que es local para el clásico más añejo. Recién Gustavito les habrás escuchado. Ya dijo que las entradas que se le dieron para la gente de Olimpia se agotaron en un flash. ¿Qué expectativa tenemos allí para el equipo local? ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué información tenés sobre si hay movimiento de entrada? Yo no sé bien cómo maneja eso Guaraní realmente. Guaraní que no acostumbra a dar el tema de reporte de entradas, especialmente las locales. Sí, ya me dijeron, o sea, me informaron también esta mañana que las entradas, son 400 entradas, esto hay que decir, 400 entradas para el hincha normal, común, digamos, y 100 para los directivos, o sea, sin gentileza, son 500 entradas para la gente de Olimpia total, que ya, así como decía Gustavito,
están totalmente agotadas. Las entradas de Guaraní se están moviendo, no a lo mejor con una rapidez con la que uno se imagina, pero sí se está moviendo. Yo creo que vamos a tener un muy buen marco para el fin de semana en el Clásico Más Añejo, para el domingo en el Clásico Más Añejo en Dos Bocas, pero se están moviendo también las entradas para la gente Guaraní. Repito, creo yo vamos a tener un marco más que interesante para ese partido ante Olimpia. Hablando futbolísticamente, Luis Enrique, tenemos que decir que la buena noticia, aunque a mi criterio creo no va a ser de la partida, como mínimo no va a ser de la partida, Adrián ya se empezó a mover en campo a partir del día de ayer. Adrián Alcaraz, que estaba lesionado, fue fuera del partido, 2 últimos partidos Guaraní justamente por esa lesión. Entonces, la buena noticia para el hincha aurinero, Luis Enrique, compañeros de audiencia, es que a partir de ayer ya está haciendo campo. Si me preguntan, repito, una percepción mía, creo que no va a ser de la partida. Hay sí grandes chances de que concentre para este partido y sea opción para chequearse ante Olimpia, Luis Enrique. Bueno, opción entonces para el equipo de Guaraní. Y perfilándose, aparte de esa opción, que sí, se podía tener un onceno para el Clásico Más Añejo. ¿Guaraní cuánto tiene la tabla, Dani? 15. ¿Olimpia le quita? Perdón, 16 8. tiene Guaraní. 16 tiene, 8 le saca. 8 puntos. Sí. Con el empate, sí. Es un partido demasiado importante también para Guaraní, obviamente. Aparte de ser un clásico en la tabla por los números. No, si le gana a Olimpia se va a Olimpia. O sea, Guaraní, no es que se va a Olimpia. Si le gana a Olimpia, Guaraní ya hasta el próximo año. Sí. Y acumulativo. Acumulativo. Esa va a ser su pelea. Sí. Pero si le gana, queda 5. Claro, pero estamos hablando del título. No, claro, por eso te digo, si es que Olimpia le gana, Guaraní ya chao el título. Sí. No va a pelear el título, va a pelear más el tema acumulativo. Exacto, y todo lo demás. Claro. Que ahí lo tenemos, está a 2 por debajo del 2 de mayo y está a 13 de Olimpia, ¿verdad? Le va a descontar a 10. Pero va a pelear esa plaza con el 2 de mayo tal vez. Y después, ¿es el campeonato Guaraní, Jotita? Sí, se despide el campeonato, pero así también, si Guaraní gana, va a quedar a 5 del puntero. Sí. A 5 del puntero y por el momento en el acumulativo le va a pasar un punto al 2 de mayo. Sí. Y le va a sobrepasar, bueno, hay que ver cómo sale Nacional, Cerro juega el sábado. Bueno, entonces, ¿qué probable equipo decís vos, Dani? Todavía no hizo fútbol, pero yo creo que no va a salir mucho de este onceno. Serbio, el portero serbio, capitán, Dani Pérez, Román Vargas, Cantero, Mati Martínez, Peñatares Mansur, Richard Prieto, creo va a jugar sin sub-19. Barrientos tiene grandes chances de arrancar el partido junto con Walter. Así que no descarto para nada esta delantera, Barrientos-Walter. Repito nuevamente lo que decía al inicio Luis Enrique, compañeros, el tema de Adrián. Recién va a tener, por eso no creo que sea titular, porque recién va a tener el alta médica entre el viernes y sábado para hacer fútbol intenso. Entonces, sí creo, Chiqui va a tener la tentación de llevarlo por lo menos al banco, pero creo muy difícil jugar de titular, Adrián. Perfecto, Dani. ¿Qué más tenemos? Por ahora nada, aguardar en la práctica de esta tarde, seguramente ahí ya vamos a tener alguna posibilidad de saber algo más con respecto al probable equipo, pero vuelvo a reiterar esto, Luis Enrique, no creo salga de este equipo que acabamos de dar, o por lo menos creo que en un 99% estamos tirando el equipo para el fin de semana, para el domingo. Bueno, 13:06, quédate ahí, ya volvemos contigo, Robert. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí las pólizas
premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. 13 Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata, listo para tomar. Hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Bueno, Dani, volvemos contigo. ¿Y Nacional, otro que está también en carrera matemática? Exactamente, que el sábado visita a Trinidense, el equipo de Víctor Bernay, que se está preparando también para este encuentro. Creo que ahora sí va a regresar ya Dani Rivas, después de lo que fue el fallido traspaso que lo tuvo allí en la danza, la transferencia, le gusta decir a algunos, bueno, pero fue así, no se concretó lastimosamente para él. A mí me dicen que está bien el jugador, que incluso era algo que se estaba esperando por este tema de los tiempos y todo esto, pero creo que va a regresar a la titularidad por Gastón Benítez. Incluso, hay que decir, está con un golpe en el tobillo también Dani Rivas, entonces tampoco eso hizo que juegue el partido pasado, no lo quisieron arriesgar, evidentemente tampoco entrenó de la manera correcta por todo esto que ya comentamos la semana pasada. Entonces, diciendo todo esto, creo que lo más probable es que por los extremos allí en la defensa tengamos a dos regresos, digamos. Lo de Dani Rivas, que ya mencionamos, por el sector izquierdo sería por Gastón Benítez, y también Juanlu Alfaro, que estuvo suspendido en el último partido por tarjeta, retomaría su puesto. Santiago Rojas, Juanlu, como decíamos, Claudio Núñez, Juan Cruz Monteagudo, Dani Rivas, Gustavito Caballero, que está pasando un gran momento, Fabricio Jara, Juan Alfaro, Leandro Mesa, Piaguito y Vareiro sería el probable equipo nuevamente para enfrentar a Trinidense el día sábado allí en Santísima Trinidad, Luis Enrique. ¿Se fue el enojo de Bernay y compañía por la situación de Rivas entonces? Vos sabés que yo no sé si, bueno, sí entiendo lo que decís, Jotita, entiendo lo que está diciendo, pero yo no sé si el enojo fue con Rivas específicamente. No, por la situación, digo, no. Por la situación, sí, claro. Sí. Acá el jugador es el menos culpable de todo, Dani. Le sacaron 2 partidos, Jotita. 2 partidos fuera tuvo Rivas por esa situación. Sí, seguramente la planificación en ese momento de Bernay era utilizarlo contra Olimpia, no lo pudo utilizar, tuvo que cambiar su lateral izquierdo. Pero digo nomás, por la manera en que respondió en aquella conferencia de prensa, por le la llamó situación, muchísimo la atención. Además, lo que él hizo es respetar al jugador que entró y cumplió y le ganó un clásico a Olimpia. Y entonces volvió a jugar. ¿Verdad? Sí. No, pero ahora Dani dijo que él estaba con alguna molestia. Sí, en el tobillo. En el tobillo, a lo mejor eso también lo resguardaron en ese partido y lo van a utilizar ahora. No sé. Bueno. ¿Algo más, Dani? Por ahora nada más, Luis Enrique. Aguardar también la práctica tricolor del día y tener que esperar también esa situación. No, lo que decía Jotita, no quisieron arriesgar por un golpe en el tobillo que sufrió en la última práctica, ya lo que fue la previa ante Guaraní, pero yo creo que ahora va a estar. Bueno, perfecto. Gracias, Dani. Abrazo grande para todos. 13:11. Hay un tema el caso de Ortigosa. Es que fuerte, muy fuerte, un tema muy delicado. El club ya ha tomado la medida del caso, por lo menos institucionalmente le han pedido su renuncia. Sí, porque, a ver, yo había leído muchas cuestiones. Lo que pasa es que mucha gente dijo, ¿por qué San Lorenzo no lo echa? Lo que pasa es que él tiene un cargo electivo dentro del club. El club no le puede agarrar y decir, ¿sabe qué, Ortigosa, vos te vas, te echado? O sea, es un empleado. Claro, ahora, si él era gerente deportivo, lo podían haber echado sin problema, pero como es un cargo electivo, lo tienen que echar en todo caso por una asamblea. Le piden la renuncia para acelerar ese proceso. Pero es fuerte, che. Los videos son... No, son muy contundentes. Una agresión, violencia de género, ¿verdad? Hay una imagen que es muy fuerte. Están corriendo por todas las redes. Sí.
Y que tenemos nosotros. Justamente de frente a la criatura. Eso es lo más fuerte. Eso es lo que a mí me parece. Lo más grave. Pero la situación es inconcebible. Partamos de esa base. Sí. Pero para mí es un agravante que esté una criatura enfrente. Es El escenario. Es una locura. Sí, todo lo que se es muy contundente. Es irrefutable. O sea, no tiene perdón. ¿Para qué vamos a hacerlo más práctico? No. Ahí no hay justificativo. No hay justificativo. Que me puso nervioso, que ella hizo esto, ella me fue infiel. No hay justificativo. Pero no hay ningún tipo de justificativo para ese tipo de reacción. Pase lo que pase en la pareja, cada uno de puerta para adentro nunca sabe lo que pasa, pero no hay justificativo. Y lo más grave estaba el niño mirando ahí. Y se viralizó eso. Sí. Y la mujer hizo... Sí, la mujer la hizo viral. Lo denunció y lógicamente que... Formó parte de la denuncia. Como parte de la prueba. Era una prueba contundente. Y hoy, lastimosamente, él está... Yo creo que él tiene que tratarse. Y debe tratarse. Estamos hablando de una persona que no está en sus cabales, ¿verdad? No. Yo sé un caso de él acá en Paraguay que me contaron, que no sé, pero no lo voy a hacer, pero... No, pero hay otra cuestión. Sí, y tenés que tener cuidado porque si sí, no hay una denuncia y yo todo no lo estoy demás, diciendo nada. Mejor nomás lo dejamos. Nosotros tenemos todos los videos, no sé si... ¿Pasamos o no? No. ¿Tenemos los videos? Yo elegiría por no. Pero... Voto que no. ¿Votás que no? Yo digo que sí. ¿Eh? Para mostrar lo animal que es. Para que la gente sepa quién es. Estamos hablando de un paraguayo. Sí. Que lo vean en las redes, porque o sea, hay mucha gente que a lo mejor ve el programa y qué sé yo. No, es por lo mismo decir que mostrar. Por lo menos el de la cancha vamos a mostrar. No el otro que es más grave. Vamos a mostrar el de la cancha. Pero el de la cancha que... ¿Qué de la cancha? Y que patea una pelota. Patio. Sí. Ahí está, hay un audio ahí. Cállate porque está el nene. 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 Ahí está. Eso como yo estoy de acuerdo como dijo el Tano. Sí, pero es lo mismo. Acá también lo estamos exponiendo a la criatura. Es lo mismo mostrar este y mostrar el otro. ¿Vos querés mostrar al otro, Tano? Yo digo es que hay que mostrar. No sé. Es fuerte. Pero estamos hablando de un paraguayo. Tiene que hacerse tratar y que... Él tiene que renunciar, tiene que dejar el club. Yo creo que va a renunciar. ¿Verdad? Yo creo que va a renunciar. Y después se tiene que someter a la justicia. Acá no hay vuelta que dar. Hay una denuncia y se va a tener que someter a la justicia. Ni allá no hay tu tía. No, allá ni acá, Benicio. Esto no puedes perdonar. Es decir, como dijo Gotita recién, hay un problema de familia que está, como dijo Gotita, le puso los cuernos, no es una cuestión diferente. Hacerle eso si querés, pero no podés pegarle a la mujer. Y acá hay pruebas. No podés pegarle a la mujer. No debés pegarle. Y lo más grave, estando el chico ahí, Benicio. Y vos sos un hombre público, de fútbol. Sos un hombre de fútbol público. Sin ninguna duda. Ejemplo... mira, es triste verlo porque está hablando de un campeón de América, dicen que es uno de los mejores penaleros de la historia en la Argentina, mundialista con la albirroja, pero no podés perdonar estas cosas. ¿Quién está? Cristian Pagliaro de TNT Sport, bienvenido a Deporte Total, estamos en televisión y radio. Cristian, Luis Enrique te saluda, buenas tardes. Todos, ¿cómo andan? Y bueno, acá justamente tocando el tema, nosotros estamos felices porque... Alfaro nos revivió a la selección paraguaya y nos da la esperanza de volver a pelear para ir al Mundial. Pero muy triste con un jugador paraguayo mundialista que es protagonista de un hecho muy, muy penoso, muy triste. Y sabes que nos referimos a Néstor Ortigosa. Sí, una situación realmente triste y preocupante, ¿no? Lo que está viviendo Ortigosa, porque hoy se conoció los detalles, apareció el video en las últimas horas en las redes sociales, pero la denuncia había radicado hace poco más de un mes y por eso mismo la comisión directiva le había pedido el alejamiento en su momento y la licencia a raíz de también discrepancias con la comisión. Pero bueno, acá la denuncia por violencia de género y todo lo que sucedió y se agravó con la aparición de las imágenes terminó siendo mucho más grave de lo que parecía. Bueno,
y veremos cómo continúa respecto a la justicia. Él había tenido un allanamiento en su vivienda, o por lo menos la vivienda de su exmujer hace poco más de un mes, y bueno, ahí había comenzado todo el inconveniente, ¿no? Esto ya es algo que data de un tiempo atrás, 30 días atrás, Cristian. Sí, claro, esto se conocía hace un mes atrás. Lo que pasa es que bueno, la denuncia estaba radicada, lo que no estaba eran las imágenes. Y viste que a veces está la denuncia en la justicia, se hace viral eso, pero no se sabe tanto. Y cuando aparecen las imágenes, se viraliza en redes sociales y toma otra trascendencia. Pero sí, lo concreto es que la información y la cuestión se sabía. Fue justo en medio de la semana donde él tuvo el litigio con la comisión directiva de San Lorenzo y terminó corriéndolo del cargo de secretario de fútbol, ¿no? Del departamento de fútbol, que quedó casi en un costado, en una pequeña vocalía en la comisión directiva sin tomar decisiones. Entonces, sí lo tomó así, bueno, pero ahí no hay nervio que justifique la acción, no, bajo ningún sentido. No hay, ahora, una cosa, esos videos que se viralizaron, ya se sabe, fue la exmujer o la mujer, la madre de su hijo, ¿cómo fue? Es que la denuncia aparentemente radica por parte de su ex esposa en la casa de ellos, ¿no? Vivían ellos, que estaban divorciados hace un tiempo. Lo que poco que se sabe de la cuestión de la interna es que venían divorciados ya durante todo este año y bueno, venían con malos o con un muy mal diálogo, un mal trato, pero bueno, obviamente que después superó un poco superó el límite, si se quiere. Es algo muy grave y bueno, ahora la aparición del video lo único que hace es confirmar lo que ella había denunciado en su momento. Por eso, a raíz de lo que había contado, le cayó un allanamiento en su momento y había una causa penal por el tema. Y bueno, qué pena. ¿Él no renunció todavía? ¿No se sabe que haya renunciado? No. Lo concreto es que la comisión directiva lo notificó de que quiere que presente la renuncia, porque al ser un cargo elegido por la gente, porque en la vocalía él fue electo por la gente, estaba dentro de la lista de la comisión directiva, no lo pueden echar. Es decir, tiene que renunciar, no es que es un cargo, no tenía un cargo rentado como gerente contratado. Entonces no se puede echar, no se puede remover, tiene que presentar la renuncia. Bueno, y es lo que está buscando el club en estas horas de a llamarlo para que acelere el trámite y presente la renuncia como miembro de comisión directiva de San Lorenzo Almagro, que no esté ligado más al actual oficialismo, ¿no? No, claro, porque si no tiene que haber una asamblea extraordinaria, una convocatoria y no es así nomás. Es cierto, pero él no se expresó públicamente todavía por ningún medio. No, la última vez que habló con nosotros en TNT Sports, pero habló de la cuestión que tenía que ver con la parte futbolística, la discrepancia con el presidente Marcelo Moretti, y no habló respecto a la situación que estaba viendo personalmente. Habló de la cuestión que tenía que ver en la parte futbolística, donde no coincidía con la toma de decisiones que se estaba llevando a cabo, pero esto incluso es ajeno a la vida de San Lorenzo. Salpica a San Lorenzo porque es alguien que está implicado, pero no, San Lorenzo no tiene nada que ver. Se ve manchado como siempre, pero no tiene nada que ver. Es cierto, una lástima realmente. Bueno, Cristian, te agradecemos el tiempo, muy amable. Un placer, abrazo grande y disposición. Gracias, Cristian Pagliaro, colega argentino de TNT Sport, tocando el tema de nuestro compatriota. 13:20, ya venimos. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Este domingo el pozo millonario es de 2.310 millones en la lotería Megaloto. Además, la Mega Chance sale o sale con 50 millones. Por 10.000 y participás por el Megapozo y por 5.000 y más podés volverte millonario. No te pierdas esta oportunidad. Elegí ya tus 6 números de la suerte y regístrate gratis en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y los VG de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización
cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 093-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Muy bien. Ernesto Jiménez, buenas tardes. Hola Luis Enrique, buenas tardes. El saludo para vos, allí los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y Teleaudiencia Mega TV. Bueno, después de la triste presentación, pero con clasificación final para Cerro en Copa Paraguay, ¿qué prepara para el sábado, pasado mañana, Cerro Porteño, con el míster Manolo? Y mira, Luis Enrique, linda pregunta porque ayer yo le decía a los muchachos, Cerro pone hoy en cancha lo mejor que tiene, y fue tal cual. Cerro puso lo mejor que tuvo, o que tiene hoy dentro de su plantel para enfrentar en Copa Paraguay ante Recoleta. ¿Qué pasa? Rendimiento en algunos jugadores de mucha experiencia, que está prácticamente por el piso, Luis Enrique. Eso empieza a preocupar a Manolo Jiménez. El primer tiempo ayer, hay que ser sincero, el primer tiempo de Cerro ayer fue desastroso en todo sentido, Luis Enrique, y perdón que utilice esta palabra, pero es un poco la definición de lo que fue Cerro Porteño ayer en el partido. Hoy activaron por la mañana Juan Manuel Iturbe, tal cual estabas adelantando, está con una molestia muscular, se estará realizando estudios para conocer la gravedad, pero yo creo que mañana Manolo va a tener un poco más el panorama para preparar el onceno ante Emiliano. Hoy reitero, es un poco temprano hablar de un probable onceno, y más todavía con rendimiento muy bajo que vienen teniendo jugadores de jerarquía, Luis Enrique. Perfecto. ¿Activa Cerro hoy? Ya activó por la mañana. Estuvo trabajando por la mañana Cerro Porteño. Mañana vuelven a los trabajos de cara a lo que va a ser el partido ante el conjunto de Ameliano, que va a ser en Itagua, por supuesto. Bueno, ¿y lo de Iturbe? Ya... Está para realizarse unos estudios, para conocer un poco la gravedad. Él venía ya jugando... Esta mañana se estaba haciendo, al mediodía se estaba haciendo. Sí, por eso. Él dice que queda fuera, me contaron por ahí. Y prácticamente un hecho. Y yo también confirmé de que él ya venía jugando con una pequeña molestia. Lógicamente, él tiene también allí dentro suyo, Luis Enrique. Lo positivo que yo veo de Iturbe es que él dentro del vestuario reconoce que está muy bajo en cuanto al nivel. Entonces él tampoco se quiso bajar de este barco tal cual estaban mencionando ustedes, y está tratando de buscar el rendimiento. Está falta de confianza, eso queda claro, y lastimosamente con esto me parece que Iturbe va a perder varios partidos si se llega a complicar un poco esta molestia muscular que tuvo, reitero, y esperando el resultado del estudio que ya se hizo Juan Manuel Iturbe. Bueno, perfecto. ¿Algo más? Ayer hubo una pequeña o mini reunión, por llamarlo de alguna manera, Luis Enrique. El licenciado Juan Carlos Petengil, el señor Miguel Carrizosa, estuvo charlando por un tiempo importante junto al Pachi Carrizo. Escuché que dijiste 2 minutos ayer. Sí, 2 minutos, sí. Estuvo, porque fueron los dos dirigentes más importantes que tuvieron y fueron los que estuvieron conversando con el Pachi. Hoy el nivel de Cerro, Luis Enrique, realmente ya empieza a preocupar mucho. Más todavía ese primer tiempo. Hasta ahora al menos, a mí no me hablan de un posible cambio. Lógicamente también ya dentro del cuerpo técnico hay una preocupación importante porque no está jugando bien el equipo, no encuentra el onceno Manolo. Así que este partido el día sábado me parece que va a ser clave para muchas cosas. Para saber un poco el futuro de Cerro Porteño, porque no sumar a 3, inclusive ya el campeonato también se va a empezar a complicar bastante para Cerro Porteño. Perfecto. Dale, Ernesto, ¿algo más?
Nada más, Luis Enrique, así que a esperar lo que va a ser el entrenamiento, digo, yo en el Porteño mañana, de cara a lo que va a ser el partido del sábado en la ciudad de Itagua ante el conjunto ameliano. Bueno, acá, gracias Ernesto, acá tengo la información. Dale, abrazo. Que Robert Rojas vuelve a River, pero muy posiblemente sea vendido o salga a préstamo nuevamente. En Brasil hace como 8 fechas que no juega, ni un minuto. Y así como están las cosas, vuelve. Porque no va a ser opción del 60% de obligación de compra que tiene el club, no. Entonces vuelve. Creo que desde que se fue Ramón, él ya no jugó más. Sí. Había tenido alguna chance con Ramón Díaz y después ya no. 13:28, ya volvemos. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982 411 109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, partidos importantes de Copa, partidos importantes de la Champions, ¿verdad? Que está en pleno auge. No la Champions Europea, que es fantástica, que uno le encanta ver. Claro. ¿Verdad? Por el una nivel, selección de los más granados de Europa. Sí, a nivel de club, ¿verdad? Con grandes jugadores, ¿verdad? De grandes selecciones, como en el Bayern, Real Madrid, ¿verdad? Y otros equipos europeos, PSG también. No sé cómo está. City, Inter de el Milán. City, el Inter. Perdió el Milan, ¿eh? ¿Dónde estuvo jugando el Milan? Jugó de local ante Liverpool. ¿En la Champions? ¿Y qué pasó? ¿Ah? Perdió 3-1. ¿Cómo que nada? ¿Cómo salió el partido? Y según los goles que vimos ayer, 12-1 más o menos. Porque vimos 5 veces el video de los goles de Liverpool. No sé por qué. No, el partido... Pero igual no es como empieza, es como termina. Tranquilo. Te la tienen jurada, Tano. No, 3 veces pasó... Hablando de Champions Europa, estuve mirando así al paso, todavía no pude leer exactamente, pero aparentemente hay algunos jugadores del Atlético de Madrid en rebeldía por la cantidad de partidos que tienen hoy los jugadores de fútbol, ¿verdad? Porque se quejaron de que ya está siendo una temporada muy cargada con lo de la selección y compañía de todos los torneos, la Champions, la Europa League, la Liga de las Naciones, que tiene 4 categorías, después el año que viene otra vez el Mundial de Clubes. Y yo creo que este tipo de quejas... Y 2026 el Mundial. Sí, va a ser... Es que Rodri... Vamos a escuchar más a menudo. El volante del Real Madrid incluso en una conferencia lanzó de que estaban analizando el jugador e ir a huelga. Sí, y leí que se agregó, se acopló De Paul también. De Paul también había dicho. Uno que no sabe llorar, pero en este caso creo que la crítica es justificada, ¿verdad? Pongan otro partido, por favor. ¿Por qué no ponen otro partido? Pongan el partido del Bayern, el partido del Real Madrid. ¿Por qué tienen que poner la derrota del Milan ante el Liverpool? Para eso no le buscan a los productores. El de Bayern hubo más de media docena de goles. Ahí se puede ver. La linda la camiseta nueva del Bayern. Y el sí, uniforme. 9-2 terminó. 11 goles. 3 goles de Kane. Sí. Está linda la remera del Bayern.
Viste, está con botones, todo. Obviamente, dueño de la marca siempre le hacen linda camiseta. Así como a Alemania. Dile. Pero no, Alemania usa Nike ahora. Va a usar Nike ahora. Va a usar ahora. Ajá. Pero la marca siempre lo vistió muy bien, Alemania. Siempre tuvo linda camiseta Alemania. Hermosas. Y es una de las selecciones más poderosas siempre. Siempre llega a la instancia decisiva al Mundial. Es muy guapa la selección alemana, mundialmente, históricamente. Sí, tetracampeona. ¿Verdad? Bueno. ¿Dónde está el muchacho Benicio? El mitaí que te atiende siempre. Y no está, si estaba farreando ahí arriba, claro, no está para acá en su lugar. Está pasando el partido de Liverpool-Milan. Y así son. Ahí mete otra vez. Y mete otra vez. No, este es gol de Milan. Arrancó ganando el Milan. Vení nomás, te espero acá. 13 con 33. Bueno, esperamos una buena actuación hoy de Libertad de nuevo, el equipo paraguayo frente a Cruzeiro. Esperemos que la afición liberteña y los amigos de Libertad estén hoy en el Defensores o en Clima. Libertad que dentro de poco ya va a jugar en su nueva cancha, con mayor capacidad, con mayor... Yo no sé más qué tiene que hacer Libertad para estirar a su público, a su gente. Hoy es cuarto de final, ¿eh? Partido de ida frente a un rival brasileño. Y si pasa, tiene para soñar. Ayer empataron... Eso ya te escuché decir hace rato, en octavo ya dijiste. Y mirando el fixture que tenía, el cuadro, las llaves, empataron DIM con Lanús, que es el rival en semifinales si pasa. El otro lado está más fuerte. El otro lado está más fuerte. Pero puede llegar a soñar con una final si es que pasa Cruzeiro. No, oye, ojalá realmente que hoy esté... Después de partido único puede pasar cualquier cosa. Partido, claro. No que esté importa encendido, quién esté enfrente. Que esté encendido Iván Franco, que esté encendido Lescanito, Aguilar, y si entra Roque, que aparezca Roque. Hoy es el partido. Hay que llegar vivo, hay que ir vivo a ver el horizonte. Con ventaja sí se puede. Hoy es el partido. Y lo importante es que vaya con ventaja de un buen resultado. ¿Verdad? Reiteramos, Gustavo Tejera será el árbitro uruguayo. Y en el VAR también Andrés Cuña, uruguayo. Partido que va a arrancar a las 20:30. Breve pausa y volvemos. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes, más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y de posesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000, Tupiru Villa. Bueno, ¿qué tal, Mati? ¿Qué tal, Luis Enrique Jotita, profe Benicio, Tano? ¿Qué es eso de pasarme 10.000 veces la derrota del Milan? ¿Por qué tenés que insistir con el Milan si hay muchos otros partidos que puede pasar, pendejo? El Tano estaba hablando del Milan. Y entonces aproveché y para pasar el video del Milan. El Tano no estaba hablando Milan. Pero estuvo contento con el Tano, 2 minutos fue feliz. Ya es mucho para el Milan. Ay. La actualidad, ¿verdad? Corregirle pues a este muchacho Tano. Yo voy a decir algo que no lo voy a decir. Tenemos un invitado en el programa. Sí, de lunes a lunes. Tenés invitado acá. No, por el profe. Sí, siempre. Y... Está atrevido este muchacho. Estamos a punto de mandarle a Proque. Volvió Mandibulín. 15 días estamos acá y después... Anda, muchacho, anda. 0986-780-780, escuchamos. Buenas tardes a la mesa deportiva Deporte Total. A ese mío, mi
o critica y a Manolo Jiménez en ahí cuando juega de acuerdo dirigir el equipo de Cerro. Cada 8 días viene cambiar la técnico pues va él no quiere ni que me critico necoya. Si amigo ya la integración me veo jugador la problema no hay técnico. Jugador amañado me meo la Cerro jugador que hago lo y a ver. Otro audio. Hola, muy buenas tardes, gente de Radio 1 de Marzo, Deporte Total, la radio paraguaya de los mundiales. Bueno, mi nombre es Julio Prete, soy de Gualeguaychú, Entre Ríos. Estoy siempre prendido a todas las transmisiones deportivas. Saludo al señor Luis Enrique Pérez, a Benicio, a Jotita Bernabé, a Tano Bettini. Y bueno, si Libertad quiere llenar la cancha, es no ampliarla, sino hacer una cancha más chica. Bueno, que tengan todo un excelente fin de semana. Otro audio. Buenas tardes, gentes, muchachos. ¿Por qué ayer no pasaron ese partido en Europa que hubo? 31 penales se chutó. O sea, 31 penales entraron. 35 penales se pateó. No sé si revisaron. Está flojo Mandiulín. Está bien, señor. Está bien. Mucho penales para mi camioncito. Audio. Buenas tardes a la mejor radio deportiva del país, Luis Enrique Benicio, J. Tano, Pendejo, a todos los integrantes. Espectacular la programación, solamente aclararse, por lo menos Cerro Porteño a Paraguay de Luis Enrique. Mañana no vamos a hacer. Cerrita Paraguay campeón. Pau bebé. ¿Es bueno? Pau bebé a Manolo ya más, que ahí voy yo a veces. Coño, ya ven a ver, ey. O me de hija salió, vamos 4 o 5 bebé. Carruaje de Cerro. Otro audio. Hola Luis, ¿cómo estamos? Andrés ahí. Luis, el tema de Iturbe y los centrales de Cerro es un caso serio. Principalmente Iturbe. Tiene que ser un poco más profesional y negarse a jugar si está bien físicamente, si tiene alguna lesión. Él mismo se perjudica y le perjudica al equipo. Para mí eso es egoísmo. Hay otros jugadores que puedan entrar en su lugar y puedan rendir más quizás que él. Así él es uno menos y tiene que ser un poco consciente en eso. Chispazo nomás ya él tiene últimamente. Él todavía no rindió lo que debería de rendir. Otro más. Buenas tardes, Luis Enrique, saludos desde San Lorenzo y a todos los integrantes de la mesa. Esto va para Benicio. Benicio, vos le pareces a Zapaglia. Las veces que ponderás por Cerro, Cerro pierde. La misma cosa es Zapaglia. Bueno, breve pausa y volvemos, Benicio, ¿sí? Ya venimos. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automap Saeca. La nueva generación de 4Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. 4Ranger for more. Bueno, hablando de fútbol, Santaní derrotó 3-0 a 3 de febrero y condenó al equipo de Ciudad del Este a perder la categoría. Es decir, es un equipo que pierde la intermedia, baja de categoría
Y Santaní con su triunfo prácticamente está salvada la representación del Deportivo Santaní. Porque Santaní estaba muy mal en la tabla, como para perder también la categoría. Y ahora con su victoria prácticamente está salvado Santaní, está con su triunfo, ¿verdad? Y porque matemáticamente no. No, exacto. Pero tiene que ocurrir un desastre para que Santaní pierda la categoría. Porque ya perdió la categoría colegiales. Perdió la categoría ayer 3 de febrero y queda un solo equipo por descender. Y Deportivo Santaní sumó, ¿verdad? Y respira muy... ¿Cuántos partidos? ¿Cuántos respira fechas? alto. 4. A partir de ahora quedan 3. 4. ¿4 quedan? 4, por 26 fechas disputadas. Sí. Y tiene que ganar 2 como para... Y el otro rival no tiene que ganar todo. Martín Ledesma, el otro... Martín Ledesma, el otro que está ahí peleando con él. Sí. Porque bueno, si Santaní no llega a ganar y por lo menos uno gana Martín Ledesma, bueno, va a ser una catástrofe que Santaní no gane los 4 que tiene, porque ahora tiene 4 victorias ahí prácticamente, 3. Sí, una última fecha ganó todo lo que tenía que ganar. Audio. ¿Qué tal, muchacho? Sobra decir verdad, ¿quién fue el responsable de los 2 goles de ayer de Recoleta, no? En el primer gol ni estaba en la jugada. Así se quedó en el vestuario. Y en el segundo gol le hizo marca a su sombra. De lo gordo y paquete que es. Este técnico se tiene que ir, señores. Ayer decía él que cuando él está en Europa, los equipos de ascenso también le hacían partido. Incluso algunos le llegó a eliminar. Lo que no le avisaban es que esos equipos le jugaban con su equipo titular. El de ayer le jugó con suplente y casi le gana. Y mereció haberle ganado a Cerro. Porque así es la única forma que este técnico se vaya. Mientras siga jugando Javier va en la defensa, Cerro va a perder todo su partido. Así nomás. Otro audio. Mínimamente Cerro habrá cambiado ya como 20 técnicos. O jugando ya por el problema de Cerro son los jugadores, hermano. Jugador y dirigencia. Buenas tardes. El problema del Cerro, bueno, tiene 2 aristas. Jugadores y dirigentes. Mayo cotipo cuñalento. Llena de los amigos. Dios. Bueno, acá me está confirmando un terotero. Fuerza, Lagarto Benicio. Lagarto Benicio. Ah, Lagarto, porque no puede meter la mano, no tiene. No alcanza. No alcanza. Pero igual no tiene los bolsillos, así que si tuviese el brazo largo. Bueno, acá me confirma un terotero y de buena fuente, y en este terotero también confío plenamente. Dicen que Iturbe ya se crisparon los nervios, ya no quiere ser suplente. Espera que se vaya Manolo, ya no le gusta. No quiere ser suplente, dice. Ahora, yo pregunto. Tiro así la pregunta para el que quiera responder. Sí. ¿Y será Iturbe titular con este rendimiento si viene otro entrenador? Y no. Pero, directamente, yo te digo directamente que no. Con este rendimiento problema, no. Pero ¿y dónde quedó el problema? Pero él es el que menos puede reclamar titularidad si jugaba siempre. Siempre se jugó por Iturbe, Manolo. Después, fuera de micrófono, les muestro a usted mi fuente. ¿Siempre jugó él? Sí. Sin merecerlo. Siempre se jugó por la gente de nombre, por la gente de experiencia. Claro. Y él en ese costado derecho el que ya tiene no más quiere registro. saber nada de Manolo, no le gusta ser suplente, ya espera la salida de Manolo nomás. Claramente me dice. Bueno, seguimos con los oyentes. Escuchamos. Don Luis, Benicio tiene que ya dirigir Cerro. Igualito que Manolo es Ñereí. A ver, escuchamos otro audio. Sí, le contesto nomás a ese oyente. ¿Contestarle? La última vez, pues ya no tengo más ganas hasta ahora. Si primero abriera la mente antes de abrir la boca, sería más inteligente, mijo. Qué agresivo. Otro. Así, si vos le contestás así, te van a tirar más bomba. Corta. Gana y todos los oyentes así, profe. Audio. 1 de marzo, buenas tardes para los componentes del equipo deportivo, Luis Enrique Pérez, Tano, Jotita, Rosa Benicio. Yo solamente escucho y pienso de que hay personas ahora que prácticamente
No sé si es agredir o ofender. Profesor Benicio, él es una persona mayor, un ser humano como cualquiera. Todos tenemos errores en la vida. Hoy me llamo, yo equivocado en su momento. Hay que entenderle. Solamente que hay que respetar. Y en cuanto a nuestro arbitraje, por ejemplo, recién ahora empieza a deliberar supuestamente lo que tenía que en su momento ya no decir, sino hacer. Juan, el aborigen de Pirihuí. Gracias, Juan. Otro audio. Luis Enrique, Tano, Jotita, profe y Mati. Sí, que ya está ahí en la mesa. Un placer escucharlo cada tarde, cada tarde. Profe, puedo tener que prepararte un tereré con mucho menta ahí para irte a trabajar, Leandro, porque algunas veces se te pasa y... Oye, sí, pero mi respeto para vos, profe. Oye, ¿vos sabés lo que eso es? ¿Soltaste cadena, te quiere decir, Alina? No, pero dijo con respeto por lo menos. Bueno, última pausa y ya venimos, Robert. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes, tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra. También menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Golazo de Lactolanda, golazo del campeonato. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperás para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Muy bien, Robert, así te quiero siempre, Robert Jiménez, cumpliendo y dejándonos muchos minutos. Gracias, Robert, por el día de hoy. Bueno, me están escribiendo otra vez, dice que el vestuario está quebradito, que en el vestuario ya no hay ambiente. Ya, creo. Y sí, se nota en ya la no cancha. hay ambiente. Se nota en la cancha, sin ninguna duda. Que cambien de vestuario. ¿Y Manolo el problema? Están perdiendo plata. Y acá dicen, Muy no, fácil. no está bien el vestuario, ya nadie se juega por Manolo porque saben que se va en cualquier momento. Eso es grave. Y no se pueden jugar por el club. Bien, Benicio. O por ellos mismos. Por ellos ya, mismos también, claro. Están perdiendo plata. Están perdiendo plata. O a vos no te gustaría... Y prestigio. Llega a fin de año y sos campeón. Primero que le das a la camiseta de Cerro Porteño algo importante, al club. Y vos tenés tu retorno, tu premio. ¿Y a vos no te gustaría juntarte en un asado después de 3-4 días del partido y le decías a tu compañero, bueno, ¿cómo repartimos los 3.500 millones? Claro. Sí. Muy buen detalle, Bernabé. ¿Me permitís algo? Fundamentalmente el asado. Depende de qué pendejo, vos sos un peligro a veces. No. Un saludo. Ah, no, un saludo, sí, adelante. Saludo a mi hermano Patricio Balcó, que está de cumpleaños. Para eso tanta ceremonia. Después nos vamos a ir ahora. Un saludo para Patricio, el hermano de Mati. Sí, Él se llama... A Patito. ¿Es tu hermano de padre y madre? De padre. ¿Viste? Por eso te pregunté el apellido. Saludo, Falco. ¿cómo? Patricio Falco. Falco. Saludo Conocido para como Patricio Patito. Falco. Patito de su apodo. Bueno, saludo Patito Falco. Audio. Profe, contestarle a todos estos burros que te están llamando para bajarte las cañas, profe. Entonces todos Un saludo a toda la mesa. Espectacular programa siempre. Fuerza. Mandibuli. Tano, para vos que decís que el profe Benicio no trabaja hasta tarde. Creo que era 2006 o 2008 que un equipo mexicano participó por última vez en la Libertadores. Jugó contra Libertad, en la cancha de Libertad, San Luis creo que era.
Las 10:30 de la noche terminó el partido y el profe estaba relatando o comentando en la cancha de Libertad. Y yo justo accedí a una entrada de gentileza porque me gané en la radio con un amigo minusválido. Nos fuimos y el profe tranquilamente aceptó una foto con nosotros. Las 10:30 de la noche. Eso es admirar. ¿Cuántos años atrás dijiste? Bueno, metiste un gran TBT. Sí. Te agradezco por ese TBT. Y también te cuento que yo un Jueves Santo estuve en el Defensor del partido Libertad Chivas a las 10 de la noche. Salí a las 12. Tano, siempre lloras, Tano. No, le estoy recordando. Archivo. Seguimos con los oyentes. Este problema por el que está pasando Cerro siempre ocurrió. Ahí lo que maneja el club son los propios jugadores. Cuando no le gusta más un técnico, automáticamente le hacen la camita. En síntesis, Zapag es lo que se tiene que ir para que haya una buena salud en Cerro Porteño. De lo contrario, siempre vamos a continuar de esa manera. Otro audio. Hola, ídolo. Espectacular el programa. Qué triste mi equipo, qué mal estamos, cómo duele Cerro Porteño. Qué pena verles jugar como jugaron. Y nuestros dirigentes se preocupan por el arbitraje, que esto, lo otro, y está bien, hay malos arbitrajes, cierto, muy cierto, le perjudicó a Cerro. Pero el Cerro está mal, independientemente de eso. Tenemos un técnico que tiene que preocuparse por el técnico, que es un técnico soberbio, un técnico mala onda, un técnico que dice disparatadas, arce y deshace el equipo. Es triste, en eso es lo que tienen que enfocarse ellos y ver cómo mejorar, porque en cuanto al arbitraje pues no van a cambiar. El arbitraje es una tiranía y la asociación pues es una tiranía. A ellos no les importa la opinión, lo que nadie diga o cuestione, no les interesa a ellos. Bueno, hoy juega Libertad, tenemos todavía un tiempo y antes de irnos le deseamos la mejor buena vibra a Libertad en esta competencia de Copa. Libertad había jugado ayúdame acá, Benicio, así acá voy a necesitar tu ayuda. Copa Libertadores de América contra 2 equipos argentinos, hizo un equipazo, una gran campaña hizo Libertad. Estuvo cerca de llegar a la final de Copa, tenía un equipazo Libertad. No sé si era del 76 o 77 el equipo. Alcides Báez el arquero. Campeón 76. Alcides Báez el campeón, arquero. Juan Espínola el lateral derecho y capitán. Eduardo Villalba, Juan Manuel Villalba o Hugo Benítez Isasi, ¿verdad? Sí. Y Braulio Bernal, lateral izquierdo. Sí. El volante central, el cacupeño Carlos Ismael Huespe. Carlos Ismael Huespe, Arecio Colmán, y a la derecha jugaba uno de apellido Franco, eran 2 hermanos Franco, no recuerdo bien de ellos, pero sí adelante Adolfo Lazzarini. El puntero derecho. Adolfo Lazzarini, el centro delantero era Milciades Morel y Felipe Santiago Campo. Eso. ¿Verdad? Y después estaban otros suplentes ahí, no sé, otros jugadores, pero ese era un equipo. Carlos Espínola, el hermano de Juan, era suplente. Pero Nelson Freitas no estaba, no sé si en ese equipo vino en otro, Bernardito. Era suplente. Pedro después. Vino después Pedro. Lazzarini era titular. Porque a Lazzarini le trajeron de River. Que recordad que en el 75 Adolfo Lazzarini. River hizo una campaña enorme, tenía un equipazo en aquel entonces. Solalinde era su lateral derecho. Sí. Juan Manuel Villalba era su central. Gato Fernández era su arquero. Domingo y Fran jugaba lateral izquierdo. Por decir algunos, Matito Vera, ¿verdad? Clemente Rolón, Eduardo Ortiz. ¿No? Y a la derecha Lazzarini. Después de ese gran campeonato que perdió en penales para ir a la Copa contra Luqueño, Gato fue a España. Clemente Rolón fue a España. Desmembrado Río. José Domingo y Fran fue a Cerro Porteño, ¿verdad? Juan Manuel Villalba fue a Libertad. Lazzarini fue a Libertad, por de algunos nombres nomás. A Olimpia fue Eduardo Ortiz y de Alicio Solalinde. Equipazo era. Y de ahí se formó ese gran equipo de Libertad en la época en que Libertad se reforzaba siempre, ¿verdad? Que jugó contra el equipo chileno. Melgar era uno de ellos, el otro no me acuerdo quién era. Pero no, Melgar es de Perú. No, me equivoqué. De Viña del Mar era. Everton de Viña del Mar. Equipazo tenía Libertad. ¿Viste los nombres que estoy recordando, Benicio? ¿Verdad? Entonces, ojalá hoy Libertad haga una jornada memorable. Memorable realmente. Último. 2 oyentes últimos. Buenas tardes, señores. ¿Cómo están? Ya la Manoloneta se estrelló, señores. Creo que tiene que irse nomás ya ahí con Coco Lizo, Benicio Martínez. Gran se subió ahí corriendo la Manoloneta con allí estrellada y no sabe más qué hacer. Cada vez que puede activa lloro nomás.
Último. ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal, profe? Benicio. Limoncito, ¿qué tal? Te digo nomás de cariño. Soy un capo también. ¿Qué tal, Luis Enrique? Hola. Cerro será. ¿Qué le vamos a hacer? Será? Bueno, fuerza. Salud y éxito para todos. Gracias, buenas tardes. Nos reencontramos hoy a las 19, la previa junto a Gianluca, con Robert Jiménez y con la Cuca. ¿O va a estar la Wilson ya a esa hora? Willy. Hasta entonces con Libertad. Hoy Paraguay es libertad. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Señora, hoy cuala se logami y ya la yejutafa, bote fuera y ni nunca de la no voy lo miro bello clamar, grito por tu presencia, porque si sigue tu ausencia y catunte y pirupa.